Se abre la sesión, vamos a aprovechar también de dar lectura a la cuenta y aprovechamos de saludar al ministro de Hacienda, Ignacio Briones, a la ministra del Trabajo, María José Saldívar, y al equipo que los está acompañando. María Eugenia, la cuenta. Presidente, ahí alcanzamos a hacer el comparado. Me acaban de avisar de la oficina de parte que han ingresado indicaciones. No están en el comparado porque ingresaron en este minuto. Le están sacando copias y usted espera un minuto. Pero partamos nomás, si las Sí. integramos porque más o menos Perfecto. es público los temas que están en discusión y podemos iniciar Perfecto. también dando la palabra al ministro si Ok. quiere para comentar, pero si esperamos las indicaciones, Ok. como tenemos harta presión por el debate y por la votación en sala, creo que hay que aprovechar. Bueno, antes de partir, yo les propongo que nos pongamos de acuerdo en la metodología de trabajo, ¿ya? Considerando que la sesión está citada hasta las 2:15, si podemos terminar antes sería ideal porque hay más plazo para debatir en la sala, que yo creo que es un espacio natural de una discusión tan significativa y que importa tanto a la ciudadanía como el segundo retiro, pero también tenemos que dar todo el espacio que corresponde en la comisión, ¿ya? Entonces yo lo que les propongo es que en primer lugar le demos la palabra al ministro, que nos pueda comentar si quiere, ministro, las indicaciones que nos van a llegar en unos minutos más en papel, pero que ustedes han ingresado. Yo después daría, para los que quieran opinar, nadie está obligado a una ronda de máximo 3 minutos por diputado, diputada presente, incluyendo los que están en modo telemático, y después, derechamente, pasamos a votar. Son 4 o 5 votaciones, según las indicaciones que se pueden agregar, puede subir una o no, y yo propongo que después cada uno argumente al momento de votar con un máximo de 1 minuto, porque si las argumentaciones se alargan mucho, se nos alarga toda la sesión. Esa es la propuesta que les tengo de trabajo. Diputado Melero, tiene la palabra. Estoy viendo en pantalla a varias personas. ¿Va a haber alguien del Banco Central, de la Comisión de Mercado Financiero? No sé si han pedido audiencias o van a opinar sobre el impacto de los giros. ¿Qué tenemos? Pedí información de la cuenta por si había alguna solicitud de algún organismo por incorporarse a la sesión. Yo no la tengo registrada, pero si alguien la solicita y la señala, yo no me opongo que nadie... Yo quisiera pedir, presidente, entiendo que es muy importante, dado los impactos de los giros, que pudiéramos escuchar una breve opinión del presidente del Banco Central o de don Joaquín Cortés de la Comisión del Mercado Financiero, por el tema de los pagos y lo que genera. Estamos hablando de muchos miles de millones de dólares que se mueven en el mercado, y yo entiendo que hay interés de ellos de exponer también. Gracias. Diputado Melero, le insisto, yo no he recibido como presidente de la comisión ni en la secretaría ninguna solicitud, ¿ya? Por lo tanto, a mí me tienen que llegar las solicitudes. Yo lo que entiendo es que las inquietudes que existen en esta materia, que son razonables y pertinentes, yo las he escuchado también en la prensa, las puede expresar el ministro de Hacienda, pero si llega una solicitud, yo la pongo en conocimiento de la comisión y aquí acordaremos. Yo no tengo problema. Si no tiene inconveniente, presidente, la solicitud se la hago yo, como miembro de esta comisión, que pudiéramos escuchar al presidente del Banco Central. Veo que está el superintendente de pensiones, ya Osvaldo Macías, presidente, que pudiéramos escuchar a esas 3 autoridades. Comisión, ahí está también, va a llegar luego, ahí está Macías, ya lo veo. A esas 3 organismos, Banco Central, Comisión para el Mercado Financiero y superintendente. Gracias, presidente. No, desde luego, por supuesto. No. Hay una solicitud. Permiso, a ver, pongámonos de acuerdo al inicio. Aquí hay una solicitud del diputado Melero que está pidiendo que intervenga en la sesión la Comisión para el Mercado Financiero. Presidente del Banco Central. Y el superintendente de pensiones que está ahí. Se apaga el micrófono. Ya, no se preocupe, diputado Monsalve, no se preocupe. A ver, yo lo que quiero plantear con mucha seriedad, ya, es que ayer acordamos hacer una sesión en estas condiciones, con tiempos acotados. Todos manifestaron su disposición que esto fuera sala,
la sesión de sala está citada hasta las 3 de la tarde. Yo le dije al presidente que podían perfectamente haber citado una sesión en la tarde, eso no se acordó, no es resorte mío. Entonces yo voy a dar la palabra a los que estén presentes, ¿ya? Por lo tanto, si usted propone, diputado Melero, que se integre el Banco Central, comuníquese con ellos para que se incorporen a la sesión. Si están disponibles, se los va a incorporar por la Secretaría. Lo mismo la Comisión para el Mercado Financiero, pero con un plazo máximo de 5 minutos. Ahora, eso será en la parte de inicio que corresponde exponer junto con el ministro en los primeros 15, 20 minutos. Después entramos a votar. Yo no voy a interrumpir la votación para que intervenga un invitado, porque para eso la sesión tiene un cierto orden mínimo que hay que respetar. Ese es el criterio, ¿ya? Así que vamos a partir primero con el ministro, después con Osvaldo Macías, máximo 5 minutos. Voy a ser muy riguroso en eso. Ministro, usted tiene todo el tiempo que necesite. Y si se incorpora otra de las autoridades citadas, le damos 5 minutos, una ronda a los... Sí, presidente, solo le pediría un poquito de flexibilidad en los tiempos, dado que, como acabamos de resolverlo, se está comunicando con ellos, para que, espero que estén pronto. Gracias. Ministro, tiene la palabra. Gracias, presidente. Buenos días. Por su intermedio, saludar a los diputados, a las diputadas, quienes nos escuchan, secretaria, y a usted, por supuesto. Presidente, muy brevemente, en realidad este proyecto ustedes lo conocen, lo han analizado. Yo quisiera destacar, partir por destacar que este proyecto de ley se hace al alero de una iniciativa del Ejecutivo, por lo que nosotros estimamos respetuoso del camino institucional, que respeta las prerrogativas exclusivas del presidente de la República, quien quiera sea hoy el presidente Piñera, ayer la presidenta Bachelet, mañana quien nos gobierne, y que dice en relación con materias de gasto fiscal, tributos, seguridad social, como es de suyo obvio. Creemos que este proyecto, a diferencia de la reforma constitucional, que crea una modificación transitoria que no conversa con el cuerpo permanente de la Constitución, se apega a esa institucionalidad y respeta el correcto equilibrio entre poderes del Estado y los pesos y contrapesos que existen en toda democracia sana. Así que partir por ahí, presidente. El contenido del proyecto ustedes lo conocen, yo no voy a elaborar demasiado en aquello. Sí me gustaría subrayar algunos puntos importantes, incluyendo los aspectos financieros que son los que convocan a esta comisión. En primer lugar, presidente, referirme a indicaciones, presidente, que el Ejecutivo ha repuesto para que sean discutidas y votadas en esta comisión, y que tienen relación, por supuesto, con los aspectos financieros que vamos a discutir. La primera de ellas, presidente, como usted conoce, el proyecto del Ejecutivo contempló un retiro, ¿no es cierto?, extraordinario, por una sola vez, que contemplaba un reintegro de los fondos en alguna modalidad en el futuro. ¿Por qué? Porque se entiende que las cotizaciones previsionales, como su nombre indican, son para construir una pensión, así lo marca la jurisprudencia, y si bien este es un retiro excepcional, a nosotros nos preocupa sobremanera que estos recursos, que la posibilidad de construir pensiones y generar una mejora en las pensiones prevalezca, y es evidente que un retiro que no se reintegra disminuye la capacidad de construir una pensión. Ese es el norte y el sentido de esa indicación que a nosotros nos interesa reponer, y en consecuencia que sea discutida, presidente, en esta comisión. Relativo a eso, presidente, yo quiero contarle que este proyecto tiene costo fiscal en una dimensión relevante. La primera de ellas es que esto tiene un impacto en términos del pilar solidario. La lógica acá es la siguiente: las personas que han tenido cotizaciones a lo largo de su vida y que pertenecen al 60% más vulnerable van a recibir una subvención con cargo de recursos fiscales a través del APS, el aporte previsional solidario, y obviamente si es que la persona tiene menos recursos, ese monto varía y va a generar un gasto fiscal que ocurre a lo largo del tiempo, y uno puede cuantificar ese flujo de mayor gasto en el tiempo y traerlo a una sola métrica en valor presente, que es lo que hace el informe financiero, y que en consecuencia sitúa ese máximo gasto fiscal que ocurrirá en el tiempo, traído a plata de hoy día en valor presente,
en 2.552 millones de dólares. Digo que es un máximo porque evidentemente si es que se aprueba la idea de que los montos se reintegren, bueno, en el extremo si todo se reintegrase no habría ese costo y ese costo sería cero. Por lo tanto, esto se mueve entre ese valor mínimo y ese valor máximo. La respuesta definitiva tendrá que ver con la aprobación que se dé y los reintegros que ocurran si esto se aprueba. Esa es la primera explicación, presidente. Estos cálculos están hechos al año 2050, según consta en el informe financiero, y si usted lo llevara más allá, hasta el año 2100, esa cifra aumenta. Todo esto está descontado de la tasa de endeudamiento del fisco. Esa es la primera consideración en materia de impacto fiscal, presidente. La segunda consideración dice relación con el tema tributario, porque como usted sabe, el proyecto del Ejecutivo no mencionaba en parte alguna, el proyecto original, en parte alguna la palabra impuesto. ¿Por qué? Porque se aplicaba acá el régimen general, que es que para todos los efectos prácticos este retiro es un ingreso renta, que debe tributar según corresponda, según el ingreso de las personas y los tramos que se encuentren. Había cuenta que esa cotización para la seguridad social que hoy día se retira, en su minuto no tributó. Y acá es útil detenerse una vez más en un sentido pedagógico de explicar por qué esto es así. Como ustedes saben, al ver una liquidación de sueldos, si su ingreso bruto es 100, luego se hacen los descuentos obligatorios. Para simplificar, si solo consideramos el aporte a la previsión, es un 10%, estos 100 pasan a ser 90 y sobre esos 90 se tributa en caso que corresponda. Esto quiere decir que esos 10 no tributaron. Si al día siguiente, o al año siguiente, o después, usted retira esos 10, es como si nunca los hubiera aportado, y en consecuencia su ingreso tributable debió haber sido 100 y no 90. Esa es la racional que explica por qué, según corresponda, se debe pagar impuestos, sin que este proyecto se refiera en modo alguno a los impuestos, porque aplica, insisto, el régimen general. El simple, presidente, acá este proyecto de ley no crea ningún impuesto, como sí lo hace, o sí hace una modificación tributaria el proyecto de reforma constitucional que usted conoce. No crea nada, pero sin embargo en la discusión que hemos tenido hemos introducido una indicación en el cual el gobierno sí genera una exención tributaria para el primer tramo que tributa de acuerdo al global complementario o al impuesto adicional. Esto es para el tramo que está entre, presidente, 13,5 unidades tributarias anuales y 30 unidades tributarias anuales. En simple, esto es las personas que tienen ingreso imponible, que tienen un ingreso... Si hay mucho ruido. Ministro, un segundo. Sí, disculpen, yo les pido que tengamos orden en la sala. Le pedimos a la... Sí, vamos por parte. Le pedimos a los periodistas que han tomado imágenes que ahora nos dejen la sesión. No es privada ni es secreta, pero tenemos una limitación de aforo. Por eso les pedimos que tomen las imágenes y puedan retirarse. Y a los asesores que están, que sabemos que juegan su rol, también que guarden el debido silencio. ¿Ya? Con los que estamos vamos a tener que mantenernos para poder no sobrepasar el aforo permitido en la sala. Ministro, tiene la palabra. Sí, está. Gracias, presidente. Bueno, como le decía, entonces el proyecto original no innova en materia de impuestos, ya expliqué por qué. Sin embargo, en la tramitación hemos introducido una indicación que en particular para el tramo de personas cuyo ingreso mensual imponible está en torno a entre 700.000 pesos mensuales y 1,5 millones. Estas son personas que en ese tramo, por las rentas que ocurran en ese tramo y solo en ese tramo, pagan una tasa marginal de 4%. Esto quiere decir, en un ejemplo simple, que una persona que gana 1 millón de pesos, por los primeros 700.000 paga 0, por los segundos 300.000 paga un 4%, es decir, una persona que gana 1 millón de pesos paga 12.000 pesos aproximadamente en impuestos, o una tasa de 1,2%. Pues bien, nosotros hemos introducido una indicación que libera del pago de impuestos a ese tramo y solo a ese tramo. Estimamos que es lo justo, hemos insistido una y otra vez en que las personas, según su renta, deben tributar, y en particular aquellas que tienen más alto ingreso. Yo quiero recordar que en este tramo, entre 700.000 pesos de ingreso imponible y 1,5 millones de pesos, hay aproximadamente 1.800.000 personas que están entonces entre el percentil 75 de mayores ingresos y el percentil 91 de mayores ingresos,
Esto quiere decir que con esta indicación, presidente, el 90%, 91% de las personas que retiren quedan exentas, estamos exentos, y por supuesto el 9% de más arriba tendrá que pagar. Entre 700 y 1,5 millones hay 1.000.000 de personas. 1.800.000 personas. 1.800.000 personas, aproximadamente. Bueno, esta exención, en consecuencia, presidente, y estimando cuáles son los retiros que pueden producirse, como consta en el informe financiero, nosotros estimamos que tiene un costo de aproximadamente 195 millones de dólares, es significativo, y ahí está reflejado. Y yo quiero concluir esta parte, presidente, señalando lo siguiente. Creemos que es muy importante no haberse abierto ingresos por 125 millones de dólares, ¿verdad? menor ingreso por 195 millones. Claro, porque usted está creando una exención. Ese impuesto lo debería haber recibido. De hecho, el ingreso total que usted tendría como fisco, si no hubiera hecho ninguna exención, hubieran sido 743 millones de dólares, que se concentran naturalmente en los tramos de más arriba, porque tenemos un impuesto a la renta que es extremadamente progresivo. Y yo ya daba ayer el siguiente ejemplo, presidente, que lo voy a repetir acá para efectos de quienes siguen esta sesión a distancia, pero me parece útil. Yo le contaba que una persona que gana 1 millón de pesos mensuales paga aproximadamente 12.000 pesos en impuestos. Una persona que gana 6 millones de pesos, es decir, 6 veces más, paga aproximadamente 920.000 pesos en impuestos, es decir, unas 75 veces más. Ganando 6 veces más, paga 75 veces más. Y alguien que gana 10 millones de pesos, paga, ganando 10 veces más que una persona 1 millón, paga 188 veces más, si mi memoria no me falla. Y una persona que gana 20 millones de pesos, es decir, que gana 20 veces más que la persona 1 millón, paga 488 veces más en impuestos, lo que basta para demostrar que el impuesto en Chile es extremadamente progresivo. De hecho, prácticamente el 80% de la recaudación del impuesto a la renta de las personas se sitúa o está contenido en el 2% de mayores ingresos. Por eso que nos parecía realmente difícil de comprender que se haya propuesto una exención universal de esta tributación que, como expliqué, corresponde que ocurra, y por eso que, en cambio, el Ejecutivo se ha abierto a generar una exención, pero solo para este primer tramo, en el cual están las personas que ganan entre 700.000 y 1,5 millones de pesos como ingreso tributable, porque el ingreso bruto es mayor. Una persona que gana 1.500.000 pesos, su ingreso bruto es aproximadamente 1.880.000 pesos, si no me equivoco, ¿ya? Eso, presidente, respecto a esto. Y yo quiero terminar habiendo indicado que vamos a reponer la indicación relativa al reintegro por las razones que indiqué. Quiero referirme, presidente, y me sumo acá a la petición que se ha hecho. Yo tuve la oportunidad de hablar en la mañana con el presidente del Banco Central, el presidente de la Comisión de Mercado Financiero y el superintendente de pensiones, para que muy brevemente nos den su visión, porque creo, presidente, que en materia de plazo hay que ser extremadamente responsable. Nosotros en el Senado, como usted recordará, la reforma constitucional planteaba un cierto plazo. El presidente del Banco Central expuso ahí, indicó que el plazo ojalá fuera mayor a 30 días, se hizo lo contrario, se bajó a 15 días, con la oposición de los senadores Galilea y Ebensberger, y luego en el proyecto de ley del Ejecutivo discutimos con los senadores del oficialismo, de la oposición, con los insumos de los expertos, de los reguladores, y acordamos, presidente, que un plazo prudente, que se hacía cargo del objetivo de que esto sea rápido, pero que permita asegurar que estos pagos ocurran de forma normal, de forma segura, sin atochamiento, era 15 días para un primer pago, que constituía la mitad del retiro, 15 días hábiles, y 15 días hábiles para la segunda mitad. Ese era un plazo prudencial que dejó todos satisfechos. Pues bien, ayer en la Comisión de Trabajo, y pese a nuestra insistencia, ese plazo se rebajó a 10 días y 10 días. Nos parece que ese no es un plazo prudencial, y no lo es, presidente, porque acá muchas veces se centra la atención en lo que pueden hacer o no las AFP, pero se nos olvida que para que el pago llegue a las personas tiene que pasar por los bancos, y en particular por el Banco Estado, que es el que hace o que distribuye la inmensa mayoría de estos retiros. Y como usted comprenderá, presidente, diciembre siempre es un mes especial. Hay distintas prestaciones sociales que se pagan en diciembre, hay un bono especial que fue aprobado la ley de presupuesto que se va a pagar. Entonces tenemos un Banco Estado estresado, más estresado que lo normal,
y cuando usted tiene millones de personas que generan un retiro, eso genera un problema. Entonces creo que el llamado acá es a la responsabilidad, a que esto opere rápido, pero teniendo a la vista los plazos prudenciales, presidente, porque yo le quiero decir con mucha claridad, si no somos capaces de ponernos de acuerdo en esto, mi deber como ministro de Hacienda es poder insistir en este punto en el Senado y eventualmente ir a una comisión mixta. Yo no puedo avalar que, habida cuenta de lo que nos dicen las máximas autoridades una y otra vez, nosotros no tengamos la responsabilidad de poder conjugar la celeridad del pago, que es lo que todos quieren respecto a las personas que retiran, pero sin comprometer, ¿no es cierto?, la capacidad operativa, efectiva y la seguridad de estos retiros. Entonces, yo quiero plantear, y hemos repuesto, y lo dije ayer en la Comisión de Trabajo, los plazos originales que nosotros hemos planteado, 15 días hábiles y 15 días hábiles en lugar de 10 días hábiles y 10 días hábiles. Estos son plazos máximos, por supuesto, pero que permiten hacerse cargo de esto. Y en la misma línea, presidente, y esto lo explicará mejor don Osvaldo Macías, se introdujo ayer una indicación en la cual se planteó y fue aprobada que aquellas personas que tengan saldos inferiores a 35 UF como monto a retirar, pudieran retirarlo en un solo pago. La verdad, presidente, que esto también genera un segundo problema, porque como usted sabe, la mayor cantidad de personas y de retiros están concentrados en esos tramos, y esto genera una demanda masiva en tanto en número de personas como en términos de montos, concentrados los primeros días, que la verdad es que hace muy compleja la situación. Nosotros habíamos propuesto algo que se parecía, y que es lo que hemos repuesto, que en lugar de 35 UF hemos planteado 30 UF, lo hemos hablado con el regulador, eso es abordable, y lo sometemos a vuestra consideración, presidente. Así que creo que eso resume en esencia lo que estamos discutiendo y las indicaciones que presenta el Ejecutivo. Gracias. Gracias, ministro. Yo antes de dar la palabra a Osvaldo Macías, que yo no quiero entender, ministro, y le pido que no malinterprete mis palabras, pero yo noté una especie de presión en sus expresiones cuando nos dijo: si ustedes no actúan de tal manera, yo en el Senado voy a tener que hacer una presentación y retraso los plazos. Entonces yo le quiero decir, ministro, que acá vamos a votar en conciencia, en lo que nos parezca lo correcto y ajustado al reglamento. Entonces yo lo que le digo, de buena manera y en forma cortés, yo no quiero armar un conflicto por esto, porque la verdad que hay cosas mucho más de fondo, es que a mí no me parecería correcto que se nos señalara de esa manera las argumentaciones, ¿ya? Porque si no... Bueno, yo estoy planteando mi opinión. No, yo lo que estoy planteando es que a mí no me parece correcto que acá nos digan que si no actuamos de una manera, el Ejecutivo va a hacer objeciones en el Senado y se retrasa esto, porque yo tomo eso como una forma de bloquear este trámite legislativo y de tratar de votar de una u otra manera sin los argumentos y sin votar en conciencia. Aquí se ha pedido que puedan opinar los organismos públicos, y yo he accedido a darle toda la opinión a los organismos públicos, pues nos van a dar argumentos que uno puede escuchar, compartir o no. Pero yo no voy a aceptar que aquí se venga a intentar cuestionar o en la vía de la práctica hacer una advertencia respecto a cómo tenemos que actuar si no queremos que pase tal cosa en el Senado. A mí me parece que esa no es una buena manera y por eso lo he hecho en forma cortés. Si ustedes quieren provocar un conflicto por esto, provóquenlo, ¿ya? No, yo hice una aclaración y lo hice de muy buena manera, ustedes me interrumpieron. Así que yo cierro mi punto. Sí, ministro, por supuesto. Sí, yo por eso se lo hice de buena manera. ¿Ya? Yo voy a cerrar el punto. Voy a cerrar el punto con las palabras del ministro. Después voy a darle la palabra al superintendente de pensiones. Si hay otra autoridad presente, se las vamos a dar en 5 minutos y después tienen todos 3 minutos para opinar, como acordamos al principio, y pasamos a votar. ¿Ya? Porque si no... Presidente, siempre también con la misma buena manera, pero con mucha claridad. Yo lo que estoy señalando es que acá tenemos plazos que no son realistas y que generan un problema de fondo, como se van a referir las autoridades. Entonces, como lo que yo he planteado, como todos acá queremos que esto ocurra rápido, que el proceso legislativo por un lado sea rápido y que luego el pago sea rápido, que busquemos la fórmula razonable y racional de conjugar ambos elementos, y se puede. Eso es todo lo que estoy planteando. Ministro, vamos entonces a dar la palabra a las 3 autoridades que están presentes. Yo aprovecho a saludar al superintendente de pensiones, Osvaldo Macías, al presidente del Banco Central, Mario Marcel, a Joaquín Cortés de la Comisión para el Mercado Financiero, señalándoles que, dado lo, ¿cómo se puede decir?
que no estamos preparados, digamos, para una sesión más larga, solamente tenemos disponibles 5 minutos para escucharlos. Ya yo les pido excusas por eso, pero tenemos una votación en la sala, una sesión que ya empezó en paralelo y por lo tanto, si alargamos... Presidente, un tema de procedimiento cortito, con su venia. Sí, dadas las autoridades que hay, presidente, y quisiera yo pedirle que la dieran el orden del presidente del Banco Central primero, después la Comisión de Mercado Financiero y después el superintendente. Muy bien, diputado Menero, yo... Diputado Chile, aunque no sé si vale la pena generar una controversia por el punto, pero ustedes están todo su derecho, yo no le puedo quitar la palabra. Muy bien, entonces escuchamos primero al presidente del Banco Central, Mario Marcel. Muchas gracias, presidente. Como sé que la comisión tiene poco tiempo, voy a ser muy breve. A nosotros se nos consultó en particular respecto del tema de los plazos para materializar el retiro de los fondos. Entonces esto nosotros fue un tema que planteamos en la etapa previa de la discusión de estos temas en el Senado. En esa oportunidad lo que nosotros señalamos es que todo el proceso de retiro de fondos es un proceso que involucra desafíos logísticos que son muy importantes, que parten desde la solicitud de fondos del afiliado hasta que el afiliado usa los recursos los fondos que ha retirado. En ese proceso hay por lo menos 3 grandes etapas. Una etapa que es la que corresponde, que se da dentro de las AFP, de recibir la solicitud del afiliado, validar los datos, transferir y finalmente transferir los fondos a la institución financiera donde el afiliado ha indicado que quiere que se transfieran esos recursos, y en paralelo tiene que desarrollar toda la liquidación de activos para generar la liquidez para efectuar esta operación. Eso es una parte. La segunda parte tiene que ver con los bancos. Los bancos reciben los fondos de las AFP, tienen que asegurar que la información venga identificada respecto de quién lo recibe, los montos adecuados, tienen que abrir una segunda cuenta para poder resolver el problema de evitar el cobro de cualquier tipo de descuento, que es lo que establece, ¿cierto? Lo que establecería la norma. Luego disponibilizar los recursos para giro, y luego viene una tercera etapa que ya es cuando la persona, el afiliado, dispone de esos recursos, y para esto, ¿cierto? Puede ya sea mantenerlo en sus cuentas bancarias o en la cuenta 2 de FP, gastarlo por la vía de pago electrónico o retirarlo en efectivo, ¿ya? Entonces, cada uno de estos pasos involucra asegurar, ¿cierto?, que los datos corresponden a la persona, los fondos corresponden a lo que efectivamente le corresponde retirar, y que finalmente pueda disponer de los recursos. Entonces aquí intervienen distintas instituciones bajo distintas normas, y todo esto es un proceso que no puede hacerse de manera instantánea. En el primer retiro, que tenía los plazos de 15 y 15 días, funcionó. Entiendo yo, como partió originalmente esta discusión. Nosotros planteamos incluso la posibilidad de contar con un plazo adicional, pero en la práctica, como ha tardado un poco más la tramitación en el Congreso, parte de ese tiempo se ha ganado en preparar sistemas, pero por supuesto hay cosas que dependen para las cuales hay que esperar al proyecto finalmente aprobado, y no se puede anticipar.
Hay varios de estos pasos intermedios en esta cadena logística que tanto el superintendente de AFP de pensiones, perdón, como el presidente de la CMF lo pueden explicar en mayor propiedad que yo. ¿Ah? Pero en el fondo el tema de los plazos, lo que quisiera dejar claro, es un tema de prudencia y de responsabilidad respecto de los beneficiarios de esta medida. O sea, no sacamos mucho con acortar los plazos a un punto en el cual los riesgos de que haya problemas en todo este proceso, en que en alguna etapa del proceso haya una falla, signifique que haya personas que no puedan retirar los fondos dentro de los plazos que le señaló la ley, y por supuesto con eso es todo el proceso legislativo que queda en buena medida en cuestión, así como todas las instituciones que intervienen. Entonces, en esto el Congreso siempre ha tenido bastante consideración por los requerimientos operacionales, logísticos de este tipo de medidas. Ahora, quisiera señalar que en este caso, por supuesto, estos temas relacionados con los afiliados o los beneficiarios tienen dos connotaciones especiales. Primero, que por el contexto en el cual se efectúa el retiro y por los montos involucrados, hay consideraciones también de protección de las personas en términos de salud, de evitar aglomeraciones, de seguridad, de que las personas no estén transportando grandes cantidades de efectivo por los riesgos, por supuesto, que existe para su seguridad personal. Pero el segundo tema, llamémosle más técnico, es que este proceso, al menos en lo que sería su primera etapa, va a estar ocurriendo en diciembre. Diciembre es el mes más de mayor actividad y de mayor tensionamiento de todos los sistemas relacionados con la banca y el sistema financiero. A fin de año se efectúan muchos pagos, se efectúan pagos a los trabajadores, se pagan bonos, se pagan aguinaldos, se entregan beneficios. Este año se agrega el ingreso familiar de emergencia y en general este es un mes en el cual la demanda por liquidez es mucho mayor que en cualquier otro mes del año. Por lo tanto, los riesgos de sobrecargar los sistemas, concentrando todas las operaciones dentro de todos los temas ligados al retiro dentro de este mes, maximiza esos riesgos. Yo creo que es bien importante tener en cuenta este punto, porque esto es diferente del primer retiro. El primer retiro ocurrió en agosto, septiembre, una época muy distinta del año. Diciembre es lejos el mes de mayor actividad de la banca, de mayor demanda por liquidez, de mayor número de transacciones. Por último, respecto de los temas de efectivo, que son responsabilidad del Banco Central, quisiera simplemente señalar que, para dar una idea de lo que significa esta operación en términos de su escala. En el caso del primer retiro, más o menos una cuarta parte de todos los fondos retirados finalmente se retiraron como efectivo. Es decir, personas que retiraron giraron todos sus fondos desde cajeros automáticos, desde cajas de los bancos, etcétera. Es una proporción muy alta. Es cierto, si uno piensa que hoy día hay los medios para hacer transacciones electrónicas, sin embargo, desgraciadamente no se usa lo suficiente esos medios, ya sea porque no todos los comercios los reciben, por razones culturales, en fin, de distinto tipo. Entonces, más o menos, la cuarta parte de todos los fondos retirados se giran después como efectivo. ¿Qué es lo que significa eso? Significa algo más de 4.000 millones de dólares girados en efectivo en el caso del primer retiro. ¿Qué significa eso en términos de billetes? Significa 250 millones de billetes. ¿Ya? Entonces, quisiera que se entienda la escala de lo que estamos hablando y por qué es necesario entonces, tanto por esta razón, por todos los eslabones previos de la cadena, por la concentración de actividades
de actividad bancaria en diciembre, que por una cuestión de prudencia y sinceramente creo yo de protección del propio afiliado, de que no exponerlo a riesgos de salud, riesgos para su seguridad y de confianza en el sistema, que es importante actuar con prudencia respecto de los plazos. No nos sirve, no ayuda mucho poner plazos que después no se van a cumplir o van a generar riesgos de que haya algún traspié en alguna etapa de esta cadena que es bastante compleja, que por lo menos ya sabemos que en la secuencia que se dio en el primer retiro funcionó, y lo preferible en este momento sería mantener esa misma secuencia. Gracias, presidente. Gracias, agradecemos a Mario Marcel, presidente del Banco Central, y le vamos a dar la palabra entonces a Joaquín Cortés, presidente de la Comisión para el Mercado Financiero, recordándole que por motivos de tiempo y dada la premura de que esta votación vaya a la sala, son 5 minutos. Joaquín, tiene la palabra. Gracias, presidente. Voy a tratar de no repetirme con los conceptos que expresó el presidente del Banco Central. El motivo por el cual estamos aquí es porque, si bien son las AFP las que pagan, esto se ejecuta a través de los bancos, son los bancos los que hacen la transferencia y nosotros somos supervisores de banco. En el primer retiro del 10%, junto con el vicepresidente de la comisión, Kevin Cowan, nos involucramos bastante en la coordinación con la Superintendencia de Pensiones. Y aquí hay muchas cosas que no se vieron tras bambalinas. Uno puede tener su opinión acerca de una iniciativa, pero cuando una ley se aprueba, hay que ejecutarla y hay que ejecutarla bien. Y eso fue lo que hicimos la vez anterior, y costó mucho hacerlo. La vez anterior, la gran preocupación que teníamos era la capacidad que tenían los bancos de hacer transferencias en un solo día. Pensábamos en esa oportunidad que el 60% de las transferencias se iba a hacer a través del Banco del Estado. Y el Banco del Estado tiene un límite máximo diario para hacer transferencias. Y por eso se empezó a ejecutar los pagos antes del día 10, porque se podía superar la capacidad de hacer transferencias del Banco del Estado. Como dije, pensábamos que el Banco del Estado iba a recibir el 60% de la transferencia. La realidad es que fue cerca del 80%. Por lo cual, si no hubiéramos partido antes, habría sido muy difícil cumplir con lo dispuesto por ustedes. Esta vez, y quiero repetir lo que dijo el presidente del Banco Central, el tema más complejo, porque es diciembre, donde se juntan mucho más pagos, sobre todo en la segunda parte del mes. Hay más pagos que hacer. Y la verdad es que pensamos que sería imprudente que por algunos días más esto no se pueda ejecutar bien. Además nos preocupa que ahora hay más sucursales abiertas. La otra vez el Banco del Estado tenía menos sucursales abiertas, por lo cual era más difícil que la gente llegase a las sucursales. Y sigue estando presente el tema de la posibilidad de contagio, por lo cual tampoco es prudente que la gente se agolpe más en las sucursales. Por lo cual, lo único que quiero agregar a lo que dijo el presidente del Banco Central es que le agradeceríamos los días que nos pueden dar para ejecutar esto bien como se hizo la primera vez. Eso es todo, presidente. Muchas gracias a Joaquín Cortés, presidente de la Comisión para el Mercado Financiero. Y para finalizar, tiene la palabra Osvaldo Macías, superintendente de pensiones. Le recuerdo también, Osvaldo, los 5 minutos que tenemos por la presión de ir a la sala de la Cámara. Muchas gracias, señor presidente. Por medio, saludar a todos los parlamentarios presentes. Venimos saliendo de una operación financiera gigantesca, la más grande en la historia de Chile. Se han pagado 18.000 millones de dólares a 10 millones de personas y salió relativamente bien. Y lo que nosotros queremos es que la segunda operación sea tan exitosa e incluso mejor que la primera. Aquí están las cifras involucradas en este segundo retiro. El total de dinero que puede ser retirado por las personas es casi 19.000 millones de dólares.
y el total de personas, el universo que podría retirar es mayor a 10 millones, casi 11 millones de personas. O sea, esta operación es casi tan grande como la anterior. Por eso queremos nosotros que se haga bien, queremos evitar el riesgo de fraude, que las personas reciban oportunamente su dinero y en forma segura. Aquí hay dos aspectos para nosotros cruciales. Como bien lo han dicho mis antecesores, yo creo que el aspecto más importante son los días hábiles. No reducir los 15 días hábiles, porque las administradoras de fondos de pensiones requieren tiempo para validar los datos, para evitar los fraudes. Tienen que validar la identidad de las personas, validar las cuentas bancarias, etcétera, etcétera, y posteriormente traspasar esa información y el dinero a los bancos, que a su vez tienen que también efectuar sus propios procesos de validación. Todo eso es muy importante para que esto funcione bien, y eso requiere de tiempo. Ahora, hay otro aspecto que también creemos importante mostrar. Si se paga en una suma alzada a quienes retienen 35 UF o menos, la primera cuota sería de 12.700 millones de dólares y la segunda cuota de 6.000. O sea, concentraríamos 2/3 de los montos pagados en el primer pago y 1/3 en el segundo pago. Dada la escasa disponibilidad o no escasa disponibilidad de efectivo, sino que la gran demanda de efectivo que, como explicaron mis antecesores, se produce en este mes de diciembre, no parece aconsejable concentrar en la primera cuota los 2/3 del retiro. Por eso nosotros creemos que lo que señaló nuestro ministro de Hacienda es correcto y es prudente, que se pueda pagar con una suma alzada y en una sola cuota aquellos montos que sean menores o iguales a 30 unidades de fomento. Eso dejaría distribuido en una primera cuota 9.800 millones de dólares y en una segunda cuota 9.000 millones de dólares. O sea, le quitaría bastante presión al manejo efectivo del sistema bancario. Y aquí un segundo punto, el Banco de Estado pagó en el primer retiro 3/4 partes de los montos, de las operaciones. Por lo tanto, es clave la capacidad operativa del Banco de Estado, y sabemos por las conversaciones que hemos tenido, y que ha señalado muy bien Joaquín Cortés, que se va a someter a un estrés gigante si los plazos se reducen o se mantienen 10 días hábiles. Es eso fundamentalmente, señor presidente. Queremos que esto salga muy bien, que el dinero le llegue a los afiliados, sabemos que lo necesitan, pero que queremos que se haga bien, y por eso le solicitamos respetuosamente a la Comisión que pueda considerar mantener los días hábiles en 15 y eventualmente también, si es posible, reducir el pago de una suma alzada de 35 unidades de fomento a 30 unidades de fomento. Ambas medidas serían de gran valor para que esta operación, que va a ser casi tan grande como la primera, se efectúe con éxito, señor presidente. Gracias, superintendente. Bueno, ya hemos escuchado las explicaciones que se solicitaron. Vamos a dar la palabra. Yo les recuerdo que tenemos 3 minutos. Yo les voy a avisar, les daré máximo 30 segundos, o 4, cuanto quieran, pero pongamos un tope, porque si cada uno se extiende en las intervenciones... Sí, pero déjame terminar de ordenar primero. Pongámonos de acuerdo en cuanto al tiempo. Yo hablé de 3 minutos, entendiendo que después cada uno tiene su minuto para argumentar al votar. Es más de una votación, les quiero advertir. Es más de una votación, por lo tanto, yo no le voy a negar el derecho a nadie al momento de votar, de argumentar. Pero de todas maneras, yo señalé que había la posibilidad de opinar ahora, porque se han expresado autoridades y es obvio que uno tenga opinión frente a eso. Entonces, voy a anotar todos los que van a opinar antes de dar la palabra al ministro. Diputado Lorenzini me pidió la palabra. ¿Quién más va a opinar ahora? Diputado Manuel Monsalve. ¿Alguien más? Diputado Giorgio Jackson. Diputado Out. Todos los que quieran. Pérez y, bueno, si surge alguien más. Ortiz, acá. Ortiz, Gastón. Ya, entonces, en principio todos están pidiendo la palabra. 3 minutos. Vamos a ser muy estrictos con los 3 minutos. Y antes de partir, el ministro me ha pedido la palabra para una aclaración muy breve. Se la damos, ministro. Muy breve, presidente. Muchas gracias. Solo complementar las intervenciones del presidente del Banco Central, de la CMF y de la Super de Pensiones. Fue un dato que quizás pasó medio al pasar ahí, pero es importante tener a la vista también que
el 80% del número de retiros pasan por Banco Estado. O sea, esto está súper concentrado en un banco también, y todos estos elementos de estrés, que además se exacerban naturalmente en diciembre, obviamente se exacerban para Banco Estado, o sea, para tenerlo a la vista. Gracias, ministro. Bueno, partimos entonces. Diputado Pablo Lorenzini, le recuerdo los 3 minutos para no ser el personaje odioso que lo tenga que avisar. Gracias, presidente. Muy concreto y breve. Yo he presentado 3 indicaciones buscando quizás también el respaldo del Ejecutivo. Esto es política, no es blanco-negro, está bien, cada uno tiene su idea, pero a la hora de resolver un tema tan importante como este con la rapidez que requiere, también necesita concesiones de ambos lados. En las 2 partes que dice 15 días y que se han repuesto, y que, o sea, estaban 10 días, se han repuesto los 15 días, yo he puesto 12 días, presidente, lo cual es una intermedia, ya que me parece salomónica, como dice, razonable, ¿no es cierto?, de buscar un entendimiento y avanzar, porque si no, no vamos a tener los votos, esto se va a atrasar y no va a estar listo cuando corresponde. En segundo lugar, también he hecho indicación para elevar las 30 unidades anuales, 1,5 millones a 2,5 millones de pesos. Hemos recibido muchos llamados de gente de clase media en circunstancias, muchos no han recibido ayudas ni nada, entonces 1,5 millones dicen es poco todavía, elévelo un poco más, por favor, parlamentario de la Comisión de Hacienda, y hemos hecho una propuesta de elevarlo a 1,5 millones, a 2,5 millones. Y el otro tema en el que sí concuerdo con lo que he escuchado, ya mirando ahí a nuestros invitados, entiendo, acá, no sé si leí bien, pero era algo así como de que pasaba como de 2,5 millones a 7 millones las transacciones si ponemos las 35F. A la altura que estamos en la Pascua, en la condición, en realidad yo no creo, mi amigo Sichel va a llegar hasta ahí como candidato presidencial, después el jaleo que va a tener. Entonces hay que darle un poquitito de espacio. En eso yo voy a respaldar el mantener las 30 UF si ese es el impacto que casi se multiplica por 3. O sea, me gustaba las 35, pero en realidad con los números que han dado nuestros invitados, que además ellos son ecuánimes en sentido que no hay un tema de política de ellos, ni gobierno-oposición, yo ahí voy a respaldar en esto para a mi amigo Sichel salvarlo de lo que pueda suceder, ¿no es cierto?, y que siga de candidato. Gracias, presidente. Gracias, diputado Lorenzini. Diputado Manuel Monsalve. Sí, gracias, presidente. Yo quiero ir directo a uno de los puntos de tensión del debate que tiene que ver con el cobro de impuestos. Desde el inicio se estableció como es evidente que los chilenos que tienen ingresos bajos 698.000 pesos están excluidos del pago de impuestos, están exentos. Por lo tanto, el debate respecto a quién se le cobra impuestos es un debate que le afecta a la clase media. Lo que propuso el gobierno en un inicio de cobrar impuestos sobre 700.000 pesos era cobrar el impuesto a la clase media. Clase media que el presidente Piñera, debo recordar, comprometió proteger. De hecho, lanzó un plan clase media protegida. Yo quiero contarles cuál es la clase media protegida del gobierno. 11 millones de chilenos endeudados. Más de 5 millones de chilenos morosos. El 75% de los ingresos de los chilenos están comprometidos en deuda. De los ingresos anuales, los chilenos están comprometidos en deudas. Los chilenos deben de su bolsillo el 50% del Producto Interno Bruto. Esa es la clase media que ha enfrentado la crisis sanitaria y económica, a la cual el gobierno se comprometió a proteger. ¿Cómo la protegió el gobierno? Si esa clase media tenía un emprendimiento, le dijo, endeúdate a través de un FOGAPE, que no se lo entregó a todos. Si era un profesional, le dijo, te voy a dar un crédito. Como una parte importante de la deuda de la clase media son créditos hipotecarios, le dijo, no, te voy a postergar los créditos. La respuesta del gobierno de la clase media ha sido deuda, deuda y deuda. Ese es el plan clase media protegida del gobierno, a la cual le agregó que cuando la clase media decide retirar el 10% de sus fondos previsionales, le quiere cobrar impuestos. Entonces yo quiero ir de manera muy concreta a pedir algunos datos. Porque el gobierno presentó hace poco, y este Parlamento lo aprobó con mucho debate, yo por lo menos me opuse, a que el gobierno estableció que para la reactivación económica a la empresa había que darle una exención tributaria, ¿cierto? La depreciación instantánea. Necesitaban recursos, necesitaban liquidez. Y el gobierno ingresó aquí un proyecto de ley con urgencia para que las empresas tuvieran liquidez pagando menos impuestos durante un periodo de tiempo. ¿Cuánto? ¿3.000 millones de dólares? ¿3.000? ¿O 5.000? Ya no me acuerdo. De
menos pago de impuestos de las empresas bajo el argumento de que las empresas requieren liquidez. Yo le pregunto al gobierno, ¿este argumento no sirve para la clase media? ¿La clase media no requiere liquidez? ¿No requiere sanciones tributarias? Entonces, aquí voy a la pregunta. ¿Cuántos son los impuestos que se van a recaudar a partir de la iniciativa del gobierno? ¿Cuántos eran desde un inicio? Cuando se cobraba impuestos sobre los 700.000 pesos. ¿Cuánto se dejó de recaudar? El ministro dio alguna cifra a partir del tope de 1,5 millones. ¿Cuántas personas hay entre 1,5 millones y los 2,5 millones? ¿Y cuánto se dejaría de recaudar si es que el tope subiera de 1,5 millones a 2,5 millones? Porque yo estuve revisando los datos de la Superintendencia de Pensiones respecto a los cotizantes activos. Quiero decirle que si colocáramos el tope, la renta tope de cotización, que está en 80.2 unidades de fomento, como 2.350.000 pesos, bajo ese tope hay 2,5 millones de personas. Sobre ese tope hay 394.000 personas. ¿Cuánto tope? 394.000. El tope de renta con obligación de cotizar. Está en 80.2 unidades de fomento. Entonces son universos completamente distintos. Si uno colocara el tope de la renta imponible, hay 2,5 millones, de acuerdo a lo que son cotizantes activos, 2,5 millones bajo ese tope. Y 394.000 sobre. Entonces yo pregunto, ¿cuántos impuestos va a recaudar el ministro? Porque a las empresas le dio liquidez en materia de impuestos por 3.000, ya no me acuerdo si por 3.000 o 5.000 millones. Pero a la clase media parece que no le quiere dar liquidez. Entonces yo quiero saber, ministro, ¿cuál es el impedimento de darle liquidez a la clase media? Porque el volumen de chilenos que están bajo el tope imponible es enorme. Y yo creo que usted va a recaudar pocos recursos. Entonces, no es poco progresivo hacer la distinción en el tope imponible, porque sobre eso hay una cantidad mucho menor de personas y que son las que más imponen, o las que más pagan tributo. Por lo tanto, a mí me parece completamente razonable plantearla. Tiempo, diputado Monsalve. No, estaba prendido. Sí, yo lo apagué cuando prendí el mío, por eso se cumplió el tiempo, ya. Yo les voy a recordar que tendré el desagradable papel de los 3 minutos avisarles, ¿ya? Diputado Jackson tiene la palabra. Sí, presidente, muchas gracias. A mí me gustaría decir un par de observaciones respecto a la tramitación de este proyecto y también algunas preguntas al ministro y a la ministra. Si se puede, si me detiene el tiempo. Estamos esperando porque el diputado Jackson pidió... Yo sé, pero el papelito, porque... Diputado Jackson, ¿puede retomar? No está bien. No, es que yo quiero hacer algunas observaciones y también algunas preguntas concretas. Primero me gusta que se empiece a hablar del impuesto efectivo y no solamente del marginal. Recuerdo en las discusiones cuando nos decían todo el tiempo, no, estas personas van a pagar 35% de impuestos, 40% de impuestos, y hoy día se está hablando de la tasa efectiva, que en general es asintótica hasta esos topes marginales y no es real. Eso nos permite avanzar cuando tengamos discusiones sobre impuestos permanentes y no sobre un hecho específico como este. Segundo, el tema de los falsos positivos y los falsos negativos. A mí me llama la atención que en el caso de las empresas, cuando discutimos las disminuciones al impuesto a la renta, las postergaciones, el aumento de liquidez, un poco lo que decía el diputado Monsalve, incluso hasta empresas que llegan hasta 100.000 UF de venta anuales. 100.000 UF de venta anuales. Acá nadie se preguntó por los falsos negativos, es decir, aquellos que no lo necesitaban, pero que igual le estábamos dando el beneficio. Nadie habló de los empresarios que podían tener rentas por sobre 10 millones o 20 millones de pesos que califican dentro de estas empresas y que le estábamos haciendo un beneficio tributario. De hecho, lo levantamos en su momento y quisimos acotarlo y no se nos permitió. Pero, cuando es el caso de las personas, cuando son trabajadores y trabajadoras profesionales, que en verdad en algún periodo, durante 1 año, 2 años, les puede estar yendo bien, en este caso ganando más de 1,5 millones, que es cierto que para la escala desigual de nuestro país son rentas altas para el contexto chileno, pero eso no los hace millonarios ni mucho menos. Ahí pareciera que al gobierno sí le importa, y cuando es por una sola vez, no estamos hablando de impuestos permanentes donde perfectamente se puede discutir el otro tema. Y lo que sí me llama la atención, y creo que es un poco insultante para la población, es que digan que las personas de menos de 700.000 pesos no pagan impuestos. Una cosa es que no paguen impuesto a la renta, pero el IVA lo pagan completito.
y pagan 20%, y si uno hace la escala de todas las cargas y obligaciones, entre impuestos, entre cotizaciones para la pensión, para la salud, la carga que tienen las personas de menos de 700.000 pesos es muchísimo más grande que la carga de quienes tienen 2,5 millones de pesos. Entonces, en términos porcentuales. Entonces, yo lo que al menos pido es que en ese sentido no se vuelva a repetir, ni en esta sala ni en ninguna parte, que las personas de menos de 700.000 pesos no pagan impuestos. Que se haga esa excepción y que se diga que pagan el 20% de casi todo su ingreso en impuestos. Tengo 3 preguntas antes de terminar. La primera, ¿cuándo se paga? ¿Esto se considera renta esporádica o no? ¿Se paga en la operación renta 2020 o 2021? ¿Qué pasa si es que los retiros, una cosa es en diciembre y el otro en enero? Las dos no calzan. ¿Se suman o se dividen y por lo tanto se divide la renta y se delicúa? Esas son preguntas que no quedan muy claras al leer el texto. En segundo lugar, ¿incluye el retiro mismo en la renta o no? Es decir, ¿es iterativo o no? No sé, si yo saco 2 millones de pesos, ¿se me suma a la renta y ahí se calcula el global complementario o se excluye ese retiro al momento de calcular? La redacción me sugiere que es esta última, lo cual me parecería bien, pero quiero que quede claro para la historia de la ley. Y lo último, creo que hay un error en el texto, porque quienes tienen más de 35 UF pero menos de 350 parecieran no estar facultados a retirar, porque dice, en el caso de que los fondos acumulados en la cuenta de capitalización individual sean inferiores a 35 unidades de fomento, no está hablando del retiro, está hablando de los fondos acumulados, el afiliado podrá retirar la totalidad de los fondos acumulados en dicha cuenta, y no está los que tienen más de 35 UFs acumuladas, pero que no pueden sacar 1 millón, sino que pueden sacar, no sé, 500.000 pesos, 300.000 pesos. En el primer retiro eso estaba explícito en un párrafo, acá no. Entonces a mí me preocupa que la norma expresa no permita retirar a quienes tienen más de 35 UF en su fondo, pero menos de 350. Es decir, que su retiro pueda ser menor a los 35 UF. Eso no está redactado y me preocupa que quede un montón de gente excluida, que me imagino debe ser la mayoría de la gente que está excluida. Y la última pregunta que tengo es, ¿cuál fue el plazo efectivo en el primer retiro entre la gente que solicitó hasta que le llegaron a pagar la primera cuota? No, porque entendí cuáles eran los plazos que estaban legislados, pero en la práctica, ¿cuántos días se demoró el sistema desde que la gente solicitó hasta que le llegó a su cuenta? Yo creo que ese puede ser un buen proxy de lo que deberíamos hacer ahora, porque además son muchas menos personas las que van a poder retirar. De hecho, sí, la gente que ya sacó todos sus recursos no va a poder retirar, no creo que puedan inventar plata nueva, y por lo tanto hay mucho menos gente que va a poder retirar, no sé, del orden de millones de personas, 2 millones de personas, 3 millones de personas que no van a poder retirar esos recursos. Esas son mis dudas, presidente. Ojalá que puedan tener respuesta y que tengamos claridad al momento de votar de estos puntos que esclarecí. Gracias, diputado Jackson. Vamos a culminar la ronda de los diputados y al final le doy la palabra al ministro de Hacienda para... Es que yo creo, ministro, que si no vamos a... Si responde a cada una, yo le pido que al final haga todas las respuestas porque... Ministro. No, una aclaración porque, presidente, como tanto el diputado Monsalve como el diputado Jackson lo han mencionado, esta idea de que a las grandes empresas se les regaló impuestos, yo le quiero decir que la depresión instantánea, como usted sabe, es exactamente un préstamo. No es una exención tributaria, es un préstamo. Y es un préstamo ¿por qué? Es un préstamo ¿por qué? Porque en el fondo la depresión instantánea lo que hace es que usted tira más depreciación hoy día, ¿no es cierto? Por lo tanto paga menos impuestos hoy día, pero va a pagar más mañana, porque la depreciación es una sola, en el momento del tiempo tiene que pagarse. Entonces es un préstamo, diputado, para que lo tenga muy claro, es un préstamo, no es regalarle recursos, es un préstamo. Bueno, ministro, yo creo que esos son el tipo de cosas que usted en su intervención final puede expresar. Yo, como presidente de la comisión, tengo una mirada distinta. Para mí, las grandes, por ejemplo, mineras, que en 3 años vuelven a hacer todo el proceso, esto no les queda como un préstamo, les queda como una exención, pero es una materia que podemos discutir en otro minuto. Diputado Aut, tiene la palabra. Gracias, presidente. Yo quisiera que el ministro me explicara la súbita conversión del gobierno, si se trata de una capitulación, si se trata de una resignación. ¿Cuál es la justificación? Si la caída de ingresos familiares ha sido del orden entre 5.500 y 7.500 millones, si el Estado ha transferido directamente a las personas 5.000 millones, si hubo un retiro de 18.000 millones, ¿cuál es la lógica de extender ese retiro a
¿cuánto? Son 15.000 más a 32.000 millones, más los 5.000 de transferencias directas, estamos hablando de que 37.000 millones para compensar una caída de que va entre 5.500 y 7.500 según el Banco Central. Primera pregunta. La segunda es reconocer la decencia, esta vez, de autoexcluirse. Las autoridades, los parlamentarios, los ministros, los subsecretarios, que sí pudieron hacer retiro en el primer retiro y más encima beneficiándose de la liberación de impuestos. Yo sé de muchos que lo pusieron en su APB y manteniéndolo dentro entonces y además descontando impuestos, una obscenidad, a mi juicio, que hoy día al menos está protegida. Tercero, ¿por qué la indicación para liberar de impuestos hasta de 700 a 1,5 millones si ese impuesto es apenas el 4% por sobre los 8 millones anuales? Es decir, si ya está resuelta la progresividad en la estructura del impuesto a la renta, ¿por qué ir en contra de todo lo que nos ha dicho la OCDE, que tenemos que incorporar más chilenos a pagar impuestos, aunque sea 0,5%, dar la señal de que, y yo veo al Partido Comunista y a la UDI ayer proponiendo que todos quedaran liberados de impuestos? Por favor. La bancada dijo, estoy leyendo aquí, si quieres te lo leo, Patricio. No, pero si quieres te lo leo. Orden en la sesión, orden en la sesión, orden en la sesión, está interviniendo el diputado Out, que él termina de intervenir. Diputado Out, tiene la palabra. Le pedían al gobierno que ojalá nadie pagara impuestos. Aquí, cuando se dan señales, esas señales consolidan una situación. Lo que tenemos que hacer es el único impuesto progresivo. Y se habla aquí de la clase media. ¿Quién es la clase media, por favor? Estamos hablando del 20% de los chilenos. ¿Cuál es la clase media? ¿El 10%? ¿El 5%? ¿El 12%? ¿O está dentro del 80% la clase media de los que están excluidos del pago del impuesto a la renta? Porque normalmente uno dice, bueno, serán 30% vulnerables, 40% o 50% clase media y llegamos al 80%. ¿Qué es clase media? La gente que gana más de 2,5 millones y que va a pagar en el tramo siguiente la fracción que le corresponda. Si el impuesto parte en 4% y termina en 40% para las rentas mayores de 15 millones. Entonces, yo francamente no entiendo, me declaro completamente en contra de esta tendencia y que parece transversal. Yo jamás habría imaginado a la izquierda pidiendo liberación de impuestos, lo habría esperado de la derecha, finalmente la UDI por fin se suma. Y por último, el informe financiero está malo, ministro. Está incompleto. ¿Por qué el informe financiero para un proyecto que contemplaba solo el retiro para los afiliados activos? Y yo veo aquí en el proyecto que se eliminó la palabra activos y por lo tanto se incluye a todos los afiliados. Y aquí está descrito el impacto financiero que tiene sobre los futuros jubilados. Pero no hay ni una sola palabra sobre el impacto financiero que va a implicar para el Estado y para la carga del próximo gobierno, que espero no sea de su coalición, inmediatamente. Para cerrar, yo pido que corrijan este informe financiero porque no contempla el impacto del retiro de los actuales pensionados. Gracias, diputado Out. Voy a anotarlos, voy a decir los que han solicitado la palabra para que sepan y después ordenamos las votaciones. Ha pedido la palabra el diputado Leopoldo Pérez, diputado José Miguel Ortiz, diputado Gastón von Mühlenbrock, diputado Melero, diputada Cid, gracias, diputado Santana, me lo acaba de pedir acá, diputado Cosme Mellado, y al final voy a quedar yo. Diputado Leopoldo Pérez, tiene la palabra. Recuerdo que son 3 minutos, no se enoje. Hablaré breve, presidente, no se preocupe, presidente. Presidente, su intermedio a la comisión y al saludar a la ministra y al ministro, la verdad que al escuchar y ver cómo se presentan indicaciones,
a votar hoy día en la comisión y hay cierto nerviosismo por los plazos y las horas. Bueno, quiero confirmarles que la sala está programada para votar hasta alrededor de las 4 de la tarde, más o menos 4:30, así que no nos estresemos tanto. Y por otro lado, decirles que lamento que se empiecen a hacer estos gallitos de última hora, de estos pataleos de última hora, presentando mezquindades, bajemos 3 días, subamos 2 días, que el pago. Hemos escuchado a las autoridades, yo creo que como Comisión de Hacienda debemos en alguna vez ser un poquito más sensatos. Y respecto al tema de los impuestos, siempre se ha hablado del impuesto a la renta, es decir, el proyecto de ley dice constituirán renta. Ahora, será en función de ese proyecto que tenemos que aplicar todos, digamos, el proyecto a la renta que tenemos en Chile, o sea, perdón, a los tributos, a la ley de la renta, si nos va a corresponder pagar o no corresponder pagar. Obviamente que hay tramos, y esos tramos, algunos sectores, y sobre todo me imagino que fueron parte de las negociaciones en la comisión técnica, como viene de trabajo, el acceder, digamos, a dejar liberado el segundo tramo, y por lo tanto yo quiero pedir votación separada para que el inciso segundo del artículo 3 de este proyecto de ley, del comparado, sea votado separadamente, porque yo no quiero que haya exención tributaria en esta oportunidad. Porque quienes hoy día quieren subirla a 2,5 millones fueron los mismos que en la Comisión de Constitución y en la sala votaron en contra de los 2,5 millones de pesos, que sí fue aprobada en la Comisión de Constitución. Entonces, me parece ahora una vuelta de carnero, como han dicho muchos acá, que, bueno, a eso quiero llegar. Entonces, la verdad las cosas es que me parece también increíble que hoy día, ya a horas, digamos, de votar y poder despachar al Senado, y que ojalá el Senado lo despache rápidamente para que la gente pueda recibir sus recursos, estemos con estas mezquindades. Eso, presidente, no quiero hacerle consulta al ministro, sino que plantear, digamos, mi posición al respecto al tema de impuestos. Gracias. Gracias, diputado Leopoldo Pérez. Vamos a dar la palabra al diputado José Miguel Ortiz. Diputado Ortiz, le recuerdo que son 3 minutos. Está clarito, presidente. Quiero recordar que este proyecto de ley, que se inició en mensajes del presidente de la República, se presentó en el contexto del segundo retiro del 10% de fondos previsionales, en la cual, en esta Cámara de Diputados, 130 diputados votamos a favor, y que se estableció la fórmula del retiro. En el Senado no hubo los quórum, está en comisión mixta. ¿Cuál es el tema de fondo? Los objetivos del proyecto, legítimamente, son establecer un retiro único y extraordinario de fondos previsionales en el contexto de la crisis sanitaria, privilegiando, en primer lugar, el retiro de fondos del ahorro voluntario y luego del ahorro obligatorio, y establecer un retiro dentro de la institucionalidad y con marcos objetivos que permitan morigerar el daño previsional y evitar costo fiscal adicional. ¿Por qué comencé diciendo esto? Al escuchar a los 3 expositores, yo quiero ser claro y categórico. Es un error insistir en los 10 días porque estamos demostrando hacer cualquier cosa con tal de caer simpático, que legítimamente lo están necesitando mucha gente en nuestro país, pero que va a ser complicado y difícil. En la forma como lo planteó especialmente el presidente del Banco Central, está claro que no se puede en este plazo la entrega de fondos, porque hay una serie de datos que hay que verificar, y también casi el 80% para el Banco del Estado. Eso clarito de mi parte. Segundo tema, ¿por qué? Aunque Pepe Au diga que estamos todos bajando los impuestos, ¿pero por qué le vamos a aplicar un impuesto de los 700.000 a 1,5 millones? ¿Por qué? Aunque sea un 4%. Aquí se ha dicho que no es el 20% del IVA, el 19%. Que lo pagamos todos. Todos. Yo creo que ese es un error y en eso quiero clarificar a través suyo, señor presidente, y cumpliendo los 3 minutos, como usted dice, si no va a tocar la campanilla. Y quiero recordarle que debiéramos tener el tiempo suficiente para escucharnos dentro de nosotros. Yo personalmente creo que la gente está esperando, gente increíble en el país, contactado con la Comisión de Hacienda, acaso sí o sí va a existir este segundo retiro.
yo soy partidario que sí, porque el primero, que yo tenía duda, demostró que movió la economía y estuvieron a la altura para todo lo que significan esos fondos. Por lo tanto, esa es mi preocupación. No soy partidario por ningún motivo que se le aplique impuesto entre 700.000 y 1,5 millones. Y termino con algo que para mí es importante. Está el tema de lo que significa los que van a solicitar 35 unidades de fomento. Y los que tengan inferior a eso, yo creo que debiera quedar claro en el artículo 1 en que el afiliado podrá retirar hasta dicho monto. He dicho, señor presidente, y haga cumplir a todos los 3 minutos. Muchas gracias, diputado Ortiz. Vamos a ser implacables con los 3 minutos, ya que usted dio el ejemplo. Diputado Gastón von Mühlenbrock, tiene la palabra. Gracias, presidente. Y bueno, yo quisiera expresar de que yo sé que estamos muy motivados por el tema de los plazos, porque en fondo es un alivio muy importante para cientos de miles de personas que por la crisis sanitaria y la pandemia también económica que la estamos viviendo y que se nos viene bastante fuerte, va a poder por lo menos darle un respiro importante. Al escuchar a los distintos expositores, al presidente del Banco Central, Mario Marcel, a Joaquín Cortés de la CMF y a Osvaldo Macías, me queda claro, digamos, de que el plazo tiene que ser con responsabilidad. De lo contrario, podemos incurrir en riesgos totalmente innecesarios y que después la misma población se va a ver, digamos, colapsada al no poder sacar adelante su retiro. Por eso que veo con mucha responsabilidad al presidente del Banco Central, que dice que tengamos mucho cuidado respecto a los riesgos que se puedan incurrir y a la validación de los datos de las personas. Quisiera saber, digamos, también nos dejaron claro que el mes de diciembre es un mes que se tensionan las instituciones financieras por los distintos pagos que ocurren. Y por otro lado, también escuché que el 80% del primer retiro se hizo a través del Banco Estado, que hace poco tiempo atrás fue hackeado incluso el Banco Estado. Desde el punto de vista de eso, yo quisiera saber si se han tomado todas las medidas que se puedan tomar, porque es difícil, ante una cosa como esta que es inédita, poder dar respuesta sin que se colapsen los sistemas o haya problemas mayores desde el punto de vista técnico. Y en ese sentido, me gustaría saber, por ahí, creo que fue un colega que preguntó cuál fue la situación real que pasó en el primer retiro respecto a los plazos. Y por último, quisiera saber, no sé si el presidente Paco Central, si está presente, o el ministro de Hacienda, cuáles son los efectos macroeconómicos y microeconómicos de tirar 19.000 millones más o menos de dólares al mercado, si existen efectos colaterales tanto positivo o negativo de una u otra forma, porque obviamente tiene un efecto en la economía y quisiéramos saber qué va a pasar, porque esto va a caer entre diciembre o enero y va a ser extremadamente fuerte, digamos. Entonces eso quisiera saber cuál va a ser el efecto que va a tener tanto macroeconómico como microeconómico en nuestra economía. Gracias, señor presidente. Gracias, diputado. Ya, yo les voy a pedir silencio para que podamos escuchar las palabras que quedan, pasemos a votar, así que vamos a pedir, por favor, respeto. Estamos esperando una votación importante, está la sala esperando, son las 11:32, así que les pido que nos escuchemos para hacer más dinámica la sesión. Diputado Melero, 3 minutos, igual que al diputado. Presidente, qué duda cabe que esta sigue siendo una muy mala política pública, que va a dejar a 4 millones de chilenos sin ahorros previsionales y que no por ello y por todo lo que se está haciendo vaya a atenuarse ese efecto. Sin duda que la razón única al final por la cual yo al menos impulso este proyecto es para recuperar la senda institucional y el apego a la Constitución perdido. Desgraciadamente un sector importante de parlamentarios, tanto de la oposición como del oficialismo, cayeron en impulsar una acción constitucional que es una trampa
es un resquicio y un camino que jamás se debió haber autorizado y que alentó al punto que hoy día hay 11 iniciativas que van por la vía de artículos transitorios a la reforma constitucional. Bien hizo el gobierno en enviarlo al Tribunal Constitucional y bien hizo el gobierno en enviar este proyecto a objeto de recuperar el camino institucional y constitucional que nunca deberíamos haber perdido. Quiero resaltar, presidente, el acuerdo que alcanzamos ayer los parlamentarios de Chile Vamos con el gobierno. El proyecto ingresó haciendo que todos los chilenos con rentas superiores a 680.000 pesos, 688.000 pesos pagaran impuestos. Esos eran 7.749.288 chilenos, que representaba el 74% de los chilenos que no pagaban impuestos. Después del acuerdo alcanzado por Chile Vamos con el gobierno y que fue apoyado además por los diputados en la Comisión de Trabajo, salvo el diputado Amaro Labra del Partido Comunista, se incorporaron 1.761.945 chilenos más. Podemos decir entonces que gracias a ese acuerdo y a la votación de ayer en la Comisión de Trabajo, el 91,5% de los chilenos va a quedar exento de pago de impuestos del retiro que haga, lo que suma 9,5 millones. Quiero también, señor presidente, resaltar que esta iniciativa de ley surge en un escenario actual distinto y mejor al del mes de julio y agosto recién pasado. La economía se ha ido recuperando, el crecimiento económico ha ido mejorando, el desempleo del 1.800.000 ya hemos recuperado 600.000 empleos, el Estado ha transferido directamente 6.200 millones de dólares, 8 millones de chilenos han cobrado el IFE, 1.600.000 chilenos recibieron el bono de 500.000 pesos de clase media. Y los recursos liberados están permitiendo un flujo de recursos que no va solamente a los hogares empobrecidos, sino que basta ver la cifra hoy día, que la venta de automóviles en el país creció en un 21,5% y que los giros de la AFP significarán 21.000 unidades de vehículos que se van a comprar gracias al retiro de la plata de la AFP, lo que demuestra que los destinos de los recursos son muy variables según la situación económica de los chilenos. Del punto de vista recaudatorio, presidente, vamos a bajar de 700 millones de dólares a aproximadamente 500 millones de dólares que debería generar esto al Estado si todos los que tienen recursos previsionales los giran, lo que va a ayudar también a ir en ayuda de los chilenos más empobrecidos a través de la acción del Estado, a través de los impuestos que se recaudan. Y de ahí la legitimidad que tiene de cobrar impuestos. Y por último, creo, presidente, también que el poner un impuesto ojalá sea una segunda reflexión y un desincentivo al giro de recursos que jamás deberán de destinarse a un fin distinto que no sea el previsional. Y ojalá eso lleve a una segunda reflexión a muchos, a mantener los recursos con el fin de la jubilación y no destinarlos a otro fin. Gracias, señor presidente. Gracias, diputado Melero. Tiene la palabra la diputada Sofía Cid. Diputada Cid. Muchas gracias, presidente. Agradecer este espacio y por su intermedio decir que estoy muy contenta de escuchar a todos mis colegas de la oposición pidiendo bajar impuestos. Creo que eso es histórico y hay que tenerlo y anotarlo. Creo que es muy importante. Dentro de esa misma línea, presidente, bueno, como decía el colega Melero, se llegó a un acuerdo de que el Ejecutivo presentara esta indicación de 1,5 millones hacia abajo no pagaran impuestos. La solicitud nuestra era mucho mayor, idealmente que no se pagara impuestos o que fuera del tramo de 2,5 millones. Pero como hay acuerdo transversal, inclusive con gente de la oposición, yo apoyaré esa moción. Y por otro lado, presidente, en términos de los plazos que pide el Ejecutivo de aumentar de 10 a 15 días, creo importante que cada uno de los integrantes de esta comisión lo evalúe y apoye, dado que esto va de la mano con que este segundo retiro del 10% resulte bien para los usuarios que tanto lo necesitan. Y por último, y cerrar esto, también sumarme a las palabras de los colegas de que obviamente no es la mejor política pública, esto va a afectar de todas maneras las pensiones futuras, pero también reconocer que estamos viviendo momentos muy difíciles y la verdad que la gente lo necesita. Así que eso, presidente, muchas gracias. Gracias, diputada Cid. Tiene la palabra el diputado Santana. Diputado Santana. Gracias, presidente. Presidente, ayer conversamos con el Ejecutivo con el objeto de poder ampliar la exención del pago de impuestos, cosa que accedió, y entendiendo que hay un número importante de chilenas y chilenos que en el primer retiro lo hicieron no porque estaban en una condición precaria, no porque tenían problemas de ingreso, no porque habían perdido su trabajo, no porque se habían visto afectados, ¿cierto?,
por la crisis o la pandemia del COVID, sino que simplemente era una oportunidad de generar liquidez para otros fines. Y de hecho, como bien lo planteó el diputado Aut, hubo parlamentarios que hicieron retiro de sus fondos y lo traspasaron a APB, y eso no solamente le va a significar no pagar impuestos, sino que le va a significar rebajar impuestos cuando hagan su declaración de renta en el año de abril próximo. Entonces, cuando no hay desincentivos, claro, se puede dar la posibilidad que, indistinto de la necesidad real para hacer frente a una crisis, lo retiren. Y cuando existe un impuesto, hay un efecto que a mí me parece bien, que es desincentivar, que la gente lo retire porque de verdad lo necesita y de verdad va a hacer frente a una condición precaria que pueda estar viviendo en este minuto. Ya se ha dicho que el 91 o casi 92% de los chilenos que son cotizantes del sistema no van a pagar impuestos. También se ha planteado que es un dato, y un parlamentario de oposición lo decía al inicio, oye, no me cuadra la cifra de cuántas personas potencialmente podrían retirar ahora. Si hay 2,5 millones que ya no pueden retirar porque retiraron todos sus fondos. O sea, es como, se muestra como de una forma positiva. O sea, no calculen equivocadamente, porque ya hay 2,5 millones chilenos que quedaron 0 pesos en sus cuentas. Como si fuera algo para sentirse orgulloso. Como que debiéramos todos aquí aplaudir que van a quedar con esta segundo retiro 4 millones de personas sin fondos para su vejez, sin fondos para ser pensionados. Y todos los que estamos aquí, seguramente, de esos 4 millones que van a quedar sin pensiones, no vamos a ser parlamentarios, no vamos a tener ninguna responsabilidad de la situación compleja y complicada que van a vivir esas personas hacia adelante. Esa es la realidad. A nadie le van a ir a golpear la puerta y le van a decir, oiga, mire, ¿sabe usted con su voto permitió que hoy día vivamos una situación compleja, difícil? Inclusive para quienes hoy día no tienen una situación delicada o que estén pasando una situación que de verdad genere mérito a retirar su fondo. Por lo tanto, creo que hay que generar una cuota de desincentivo a través de un impuesto sobre 1,5 millones de pesos brutos. Creo que es importante también dar una señal del Parlamento que quienes hagan uso de estos recursos lo hagan solo quienes de verdad necesitan hacerlo. No lo podemos incentivar como política pública porque todos sabemos que es una mala política pública. O sea, sabemos que esto es, en definitiva, pan para hoy y hambre para mañana. Entonces, cuando el Ejecutivo, las autoridades que han hablado, no exponen situaciones de orden que permita generar el menor impacto posible, de riesgo sanitario, etcétera, etcétera, creo que lo mínimo que debiéramos tener es prudencia y llegar a una votación que permita que esto salga sin hacer los gallitos de última hora, que en definitiva es quién es más populista, quién es más popular, quién propone cosas, digamos, que en definitiva hagan más daño hacia el futuro. Gracias, presidente. Gracias, diputado Santana. Quedan 3 palabras y pasamos a votar. Diputado Cosme Mellado, presidente de la comisión, y diputado Chilin. Diputado Mellado tiene la palabra. Gracias, presidente. Presidente, por su intermedio, yo quiero mencionarle específicamente al ministro de Hacienda y sobre todo lo que significa en tiempos de pandemia, que quienes estamos, sobre todo en el territorio, nos vamos dando cuenta que esta situación no es algo que nosotros estemos provocando, que nosotros no hemos llamado al retiro de los fondos de la AFP. Yo creo que es importante que no dejar de mencionarlo porque si ustedes se fijan, estimados colegas, hablar de clase media, todos sabemos que estamos hablando de una clase endeudada. Yo estoy de acuerdo que paguen impuestos los de más altos ingresos, pero la clase media es justamente la que más sufre con esta posibilidad de pagar impuestos. Por lo tanto, la exención, yo me sumo también a la iniciativa de esta indicación que se suba de 30 a 50, que se suba de 1,5 millones a 2,5 millones. Porque esto no es un regalo un regalo hacia a la gente, son los ahorros de cada trabajador. Y por lo tanto creo que este es un respiro para mucha gente que está esperando respuesta el día de hoy.
Por lo tanto, creo que hay mucha gente que también espera que nosotros no solo aprobemos, sino que también no tenga más letras chicas lo que se esté aprobando en este Congreso. Por lo tanto, el llamado al Ejecutivo, presidente, bien preciso, es que ojalá acoja estas iniciativas de estas indicaciones para que vamos avanzando y vamos teniendo sintonía con la gente que está esperando la votación el día de hoy. Gracias, presidente. Gracias, diputado Mellado. María Eugenia, le pido que me avise cuando se cumplan los 3 minutos de mi tiempo, por favor, para... No son endosables. No, recién partí, a ver, 44, ya. Bueno, mira, yo creo que el debate se va a resolver con la votación, pero a mí me parece que hay cosas que hay que ser muy claro. Yo le pido al diputado Out y al diputado Santana que actúen con transparencia, y si ellos conocen el caso de diputados y diputadas que hayan hecho un uso indebido, en mi opinión, indebido, de un beneficio para hacer después un descuento, tener beneficios tributarios, lo digan públicamente quiénes son. No, pero a mí... No, yo no digo denunciar... A ver, diputado Auto, usted opinó, yo lo escuché atentamente, yo estoy entregando mi opinión. Mi opinión es que si usted denuncia que hay gente que hizo actos obscenos, que son diputados, diputadas, si lo dijo textualmente, usted tenga el valor de decir quiénes son esas personas. A mí me parece que es lo transparente y es lo que yo haría en su caso. Lo mismo se lo digo al diputado Santana, si les molesta no es culpa mía. Y en relación al debate político que hay acá, a mí lo que me parece absolutamente increíble y que yo no logro entender en la lógica, y esto se lo pregunto a usted, ministro, sé que sobre esto vamos a tener un debate eterno, pero es por qué siempre este gobierno le carga la mano a los trabajadores o a lo que podríamos llamar la clase media, gente que es profesional, que además está pagando su crédito universitario, que tiene un montón de otros compromisos. Pero cuando hay que hablar de las grandes empresas, los grandes contribuyentes, todos los privilegios. Porque esa es la verdad, ministro, yo lo escuché, todos los privilegios. Quiero dar un ejemplo. Ayer fue condenada la empresa Corpesca como persona jurídica. ¿Y saben lo que va a hacer esa empresa con la doctrina Barraza de interpretación de las normas tributarias? Va a poder descontar su defensa de la base imponible sobre la cual se calculan sus impuestos. En el fondo va a recibir un beneficio tributario porque va a pagar menos impuestos, ya que todos esos abogados que defendieron a Corpesca, que hizo una ley ilegítima, corrupta, que incluso están condenados, un ex senador de la UDI, una ex diputada de la UDI, va a poder pagar menos impuestos. Pero a la gente común y corriente, a la gente de trabajo, de esfuerzo, con que recibe un salario un poco más alto que el común y corriente, por supuesto que le ponen toda la presión. Eso me parece que es injusto. Y yo por eso, ministro, lo que le digo, si de verdad usted quiere que los que ganen más paguen más, que el Ejecutivo presente entonces el proyecto de ley del impuesto a los súper ricos como una ley. Es su facultad, preséntelo, pues, ministro. Y van a pagar harto más los súper ricos, vamos a tener harto más recursos fiscales. Y lo segundo que le quiero solicitar es que modifique el Código Tributario y impida que las grandes empresas que están en juicio, que desfalcaron al Estado, que cometieron fraude al fisco, financien sus defensas jurídicas a costa de rebaja de impuestos. Creo que es lo mínimo que puede hacer si de verdad es coherente en su llamado de que los que ganen más paguen más. Diputado Marcelo Chilins, tiene la palabra. No son endosables. Gracias, presidente. Me encanta este debate que se desarrolla en la confusión total. Hemos recuperado la senda institucional, cito diputado Melero. Una reforma constitucional se explica por sí misma. Está establecida en la Constitución la forma de llevarse adelante y no entiendo cómo un tribunal constitucional podría decir que una reforma constitucional es institucional. Ojalá lo haga, porque sería su suicidio definitivo. Otra barbaridad. Hemos contraído un acuerdo, los partidos de Chile Vamos con el gobierno. ¿Cómo? ¿No son parte del gobierno? No son el apoyo del gobierno, pero bueno. Cerezas para ejemplificar. Yo creo que lo que pasa, señor presidente, es que estamos frente a un fin de época. Se acaba la época Thatcher-Reagan, que hay que bajar impuestos, todo eso produjo concentración de la riqueza, desigualdad, explosiones sociales, y ahora para no perderlo todo, los grandes supermillonarios están pidiendo que se aumenten los impuestos. Y claro, les cuesta cambiar el discurso a quienes han seguido esas orientaciones. La desorientación la tenemos personificada en esta sala. Hace 2 años atrás vino aquí el ministro Briones en su condición de experto, entonces no de ministro, a defender la rebaja de $800 millones a los sectores más acomodados que proponía su antecesor, el señor Larraín.
y a decirnos las virtudes de rebajarle los impuestos, ahí sí que sin ninguna ambigüedad no era un préstamo, ¿eh?, a los más ricos. Hoy día viene a reivindicar el cobro de impuestos. Y a nosotros, a la izquierda, a los socialistas, se nos imputa que hemos abandonado la idea de rebajar, de mantener los impuestos como si eso fuera parte de una doctrina, de unos principios, en fin. Nosotros estamos a favor de rebajar impuestos cuando es necesario hacerlo. Empujamos la ley Arica, rebaja de impuestos, exenciones tributarias. La de Tierra del Fuego, exenciones tributarias. ¿Por qué? Porque era necesario para el estímulo de la actividad económica. Lo que pasa es que nosotros no estamos atragantados con ideología asociada a la defensa de intereses privilegiados. Somos prácticos, nos interesa la realidad y cambiar eso. Así que la señora Cid, por favor, que repase los textos en que ha cultivado su saber. Señor presidente, estamos frente a una fin de época que produce confusión y cada uno de nosotros tiene que ver cómo salvarse. Aquí hay un problema, de nuevo, práctico, que es que la gente necesita ingresos para cualquier cosa que sea, incluso para comprarse un auto, porque eso lo va a desestresar del encierro. Y sea para un auto o sea para artículos de primera necesidad, yo voy a aprobar el retiro del 10% de la manera que se pueda hacer, porque lo que importa es resolver el problema de la ciudadanía y no las inquietudes pseudo-intelectuales de la señora Cid o del diputado Melero. Gracias. Gracias, diputado Chilima. La ronda de opiniones, no sé si el ministro quiere... No, por eso estoy dándole la palabra. No sé si el ministro quiere responder, yo le pido, ministro, que seamos concretos, yo no voy a dar respuesta a las palabras del ministro, se los quiero advertir de antemano y pasamos a votar. Ministro, tiene la palabra. Bueno, gracias, presidente. No, bueno, en varias preguntas, yo sé que el tiempo apremia, ¿no? Pero hay una pregunta operativa que había hecho el diputado Jackson, que yo creo que es bien pertinente, que es el cuándo el pago en materia de impuestos, cuándo procede el pago de impuestos. Como esto es renta para todos los efectos prácticos, si usted hace el retiro, se hace una parte del retiro, digamos, en diciembre de este año, supongamos que retira 1 millón de pesos en diciembre, es un ingreso renta que ocurrió en 2020, que se tributa en abril del 2021. Si la segunda cuota usted la retira en enero del 2021, va a tributar en abril del 2022. No, si usted retira todo el 2 de enero del 2022, por ejemplo, va a tributar lo que corresponda, si es que le corresponde, en abril del 2022. Lo mejor no, si retira el enero del 2021, le corresponde pagar los impuestos, si le corresponde, en abril del 2022, porque pasa a ser un ingreso de renta del año 2021. Eso, presidente, no, yo como comentario final nomás, ironías aparte, porque se me dice a mí que yo vine a defender la devolución de impuestos a los ricos, no sé qué cosa. Yo cuando usted recordará, yo vine a defender la integración, y yo lo he hecho públicamente como ministro en la praxis, el pragmatismo que esto exige es distinto, ¿no? Y quiero simplemente decirle que un país como Nueva Zelanda, que muchos admiran acá, tiene un sistema integrado, y no sé si está defendiendo a los ricos, así será el punto. Pero lo que yo sí creo que es relevante, presidente, para este debate, ironías aparte, es defender la progresividad del sistema tributario, lo que llamo equidad vertical. ¿No? La equidad vertical y la equidad horizontal son fundamentales. La horizontal es que dos personas que ganan lo mismo paguen lo mismo, no haya una que tenga una exención o un tratamiento privilegiado, lo he dicho una y otra vez, yo comulgo con esa práctica sin privilegios, sin exenciones, y tenemos una comisión tributaria transversal que va a hacer una propuesta de exenciones que ustedes van a conocer, así que espero que estén todos disponibles para votar, ¿no es cierto?, las rentas presuntas y ese tipo de cosas que hemos hablado. Lo veremos ahí. Pero la progresividad, la equidad vertical es relevante, pues, presidente, súper relevante, y en esa materia creo que no se entiende honestamente el planteamiento de eliminar de impuestos, eximir de impuestos a todos los ingresos. Yo les daba los números recién. Es que es muy emblemático, es muy sintomático. Alguien que gana 6 millones de pesos, presidente,
paga 75 veces más impuestos que alguien que gana 1, y alguien que gana 10 millones de pesos, 188 veces más, y el de 20 millones, 488 veces más. Eso se llama progresividad, y a eso es lo que renuncian quienes dicen que, como partido, que había que eximir de impuestos a todos, universal, si hay que hacerlo universal, ¿no? Eso es renunciar a esa progresividad, que imagino es un criterio básico, al menos yo lo comparto, lo suscribo y lo suscribiré siempre. Así que eso, presidente, gracias. Muchas gracias, ministro. Después tendremos un debate respecto a qué es lo que es la progresividad y por qué usted se niega a impulsar el impuesto a los súper ricos. No es el motivo, lo dejaremos para después. Pasemos a la votación. Pero, sí, está bien, pero no depende de mí. No, pero está bien, pero no depende de mí. Si el ministro no quiere... Presidente, votemos. Se me olvidó. Diputado, efectivamente, me dicen que estaba contemplado en el informe 191 los dos efectos. Lo que sí es cierto, está puesto como un solo número y yo encantado le entregaré la separación. Pero está, para su tranquilidad, están los dos elementos metidos. Muy bien, vamos a pasar. Sí, lo que pasa, presidente, es que mirando lo que se nos envió por la secretaria, de lo que nos toca votar, no está incluido el artículo 8º, al cual yo hice unas indicaciones, pero también el Ejecutivo hizo unas indicaciones. Entonces, ambas indicaciones, las mías y apoyadas por varios parlamentarios presentes, y la del Ejecutivo, no se votarían aquí. Entonces, segundo, ahí me entra la duda si la puede presentar directamente en la sala sin que hubiera pasado por aquí o no. Y si fuera posible eso, entonces al retirar las indicaciones, tanto el Ejecutivo como la mía, pedirle que de aquí a la sala consideren el poner 12 días en vez de los 10 y los 15, poner los 12 si es que es viable que presenten allá, porque aquí no vamos a poder votarla, presidente. Diputado Pablo Lorenzini ha presentado una duda reglamentaria. Yo, en primer lugar, le voy a dar la palabra a María Eugenia y después voy a dar mi opinión. María Eugenia. Presidente, el reglamento es bien claro. Las indicaciones se tienen por no presentadas. Por lo tanto, la única alternativa es que usted la presente en la sala. Sin embargo, le hago presente que este proyecto tiene discusión inmediata, lo mismo el Ejecutivo. Por lo tanto, para poder presentarlo en la sala, tiene que haber un acuerdo comité. O sea, aquí no se pueden infringir las normas. Perdón. Yo quiero clarificar para que estemos, porque esto es lo que vamos a votar. El artículo 8, ya, que es el artículo que alude a los plazos y al monto a retirar, que son dos de las indicaciones del Ejecutivo, son las cuales indicaciones de los parlamentarios también, no viene indicado por la Comisión Técnica. Por lo tanto, según el artículo 226 del reglamento, no puede ser votado en la Comisión de Hacienda, aunque haya unanimidad, no puede ser votado. Yo voy a respetar ese criterio porque es el criterio que hemos tenido siempre. Por lo tanto, el Ejecutivo... Hay que respetar los criterios, hay que respetar... La manera en la cual lo plantea en la sala... Ya, eso es lo primero en relación al punto. Así que todas las indicaciones al artículo 8 se dan por no presentadas y pasamos a votar lo siguiente. María Eugenia, por favor. Ya, presidente. A ver, el artículo primero tiene una indicación del presidente, señor Núñez, y el diputado Monsalve. Le agrega el siguiente inciso final. No constituirán renta para ningún efecto legal los fondos retirados por los afiliados cuyos ingresos mensuales líquidos sean inferiores o iguales a 2,5 millones de pesos. La opinión de la Secretaría, que es inadmisible, presidente, conformidad al artículo 65, número 1, por ser una exención tributaria. Una exención tributaria. Independiente del tema de fondo que hemos discutido con el ministro y otros actores acá presentes y personas, por supuesto, obviamente es inadmisible. Así que es un punto político que queremos hacer porque pensamos que el debate tributario de fondo no ha sido bien abordado por esta política del gobierno. Así que se entiende inadmisible, María Eugenia. Sigamos, por favor. Es que el reglamento hay que cumplirlo, ministro, cuando beneficie y cuando perjudique. Eso es importante que usted se acuerde, usted es el que nos repuso la indicación acá. Entonces, ¿tendría que votar el artículo primero o los va a votar todos juntos? No, por artículo por artículo. Ya, entonces primero. Ya, entonces vamos a votar el artículo primero del proyecto ley que tienen ustedes en el comparado. Sí, del modo que viene aprobado por la Comisión de Trabajo. Señora Cid. A favor. Señor Jackson. Sí. Señor Lorenzini.
Señor Melero. A favor. Señor Millado. A favor. Señor Monsalve. Señor Ortiz. A favor. Señor Pérez. A favor. Señor Ramírez. A favor. Señor Santana. A favor. Señor Chilin. Señor von Mühlenbrock. A favor. Presidente, señor Núñez. A favor. Hay 13 diputados, unánime, presidente. Ya, aprobado en forma unánime el artículo 1. El artículo 2 no tiene indicaciones, presidente. Muy bien. Con la misma votación. Pero no viene indicado, parece. No está Ay, indicado. perdón, es que disculpen, nos los pusimos todos porque No, en el no se comparado aprovecha. le voy a dar la explicación. No, Están todos porque como esto fue entregado Sí, hoy sí, día sí, en la pero no mañana, importa, sí. no sabíamos cuáles Yo eran. tengo, tome nota, Por viene eso el 3. El 3. El 3 sí nos corresponde. Sí, el 3 tiene una indicación y además, obviamente, pidieron votación separada del diputado Pérez, pero el hecho que tenga Ya, una indicación... ¿Pero hay una indicación del Ejecutivo? No, es una indicación del diputado Lorenzini, donde dice, los fondos retirados serán considerados un ingreso no constituido de renta para aquellas personas cuya renta imponible del año correspondiente al retiro no sobrepase las 30 unidades tributarias anuales. El diputado Lorenzini la solicita cambiar por 50. ¿También es inadmisible, presidente? Por la Muy bien. misma razón. ¿Declarada inadmisible la indicación? Habría que votar entonces el artículo de la forma que viene a la Comisión de Trabajo. Ya. No, porque el presidente la declaró. Es que es evidente, Pablo. Sí, sí. Sí, lo puede pedir, diputado. Sí. Ya. Votamos entonces la inadmisibilidad. Yo como presidente tengo que respetar el reglamento y me sumo al criterio de la Secretaría. Entonces, el que vota a favor, vota por la inadmisibilidad. Estamos claros, el que vota a favor vota por la inadmisibilidad, el que vota apoya a la presidencia, el que vota en contra considera que la indicación del diputado Lorenzini es admisible. Bueno, pero... Es al revés, presidente. María Sí, Eugenia, es lo mismo, propónganlo es como- más fácil. Ya, pero... Ya, los que votan, vamos a cambiarlo, yo Ya. le pido que no hagamos un Entonces, punto de presidente- crisis de esto. Los que votan a favor consideran admisible la indicación del diputado Lorenzini, los que votan en contra la consideran inadmisible. ¿Qué es Perfecto. la opinión del presidente? Tome la votación, María Eugenia. Tome la votación, por favor. Perfecto. Señora Cid. Voto en contra. Señor Jackson. Señor Lorenzini. Señor Melero. Señor Millado. A favor, señorita secretaria. Señor Monsalve. Señor Monsalve. Más se obtiene. Señor Ortiz. Es totalmente inadmisible, por eso que voto en contra, nada más. Señor Pérez. Señor Ramírez. En contra, secretaria. Señor Santana. Señor Chilin. Señor von Mühlenbrock. Presidente. Ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Son 3 a favor, 9 en contra y una abstención. Rechazada, presidente, inadmisible. Inadmisible la indicación del diputado Lorenzini y tengo una duda antes de votar el artículo 3. ¿Hay una indicación del Ejecutivo o no? No, presidente. ¿No? ¿Viene más adelante la indicación del Ejecutivo entonces? Sí. Perfecto, ya. Entonces el artículo No. 3. No. Ahora, Vamos a votar artículo por artículo. Ahora pasamos a votar, para que Presidente. estén claros, revisen su comparado, el artículo 3. María Eugenia, tome la votación del artículo 3. así es. El artículo, sí, el diputado pidió votación del artículo 3 en forma separada. Ya. Pero es votación del artículo 3. Sí, el artículo. Aquí no se puede votar por inciso, diputado Pérez. Para que estemos claros, vamos a votar completo el artículo 3, para que no se enreden. Ok, María Eugenia, tome la votación, por favor. Ya. Señora Cis. Como viene de trabajo el artículo 3, lo apruebo. Sí, a ver, diputado Chilin, estamos en votación, pero yo creo que es importante que clarifiquemos el tema para que, disculpe, diputada Cid, yo sé que usted alcanzó a votar, pero
quiero Sí, clarificar. María Eugenia, si es una solicitud de votación separada, lo que indica la secretaria es que esa solicitud no correspondería en lo formal porque no se puede separar el artículo, es lo que indica ella. El inciso. ¿Ya? Bueno, pero María Eugenia, yo no he visto la solicitud. María Eugenia, ¿cuál es la solicitud que hace? Yo no he visto la indicación. Votar por inciso. Diputado Pérez, ¿cuál es su solicitud? Diputado Pérez, explíquenos cuál es su solicitud, por favor. Es el inciso segundo del artículo 3º, porque dice relación con los fondos retirados serán considerados un ingreso. ¿Ah? No, estoy leyendo el inciso segundo, el comparado. Página 3, Ya, presidente. la mano derecha abajo. Fue declarado inadmisible la Presidente. indicación de Lorenzini, la 50. No, espérese. ¿Me permite, presidente? Sí, sí, yo le permito por un momento. Sí, Ya, ya. mantengamos por favor el orden en A la... ver, Mantengamos el orden en la sesión. Mantengamos el orden en la sesión. Lo que está pedido es una votación de solicitud separada de un inciso y la Secretaría tiene una opinión al respecto. presidente, María Eugenia, le damos la el palabra. inciso no se puede pedir separado cuando denaturaliza, digamos, lo anterior. En este caso, lo estoy leyendo, sí se puede. Están absolutamente separados en el contenido. ¿Qué cosa? Diputado Manuel Monsalve, colabore al avance de la sesión, por favor. Entonces, el inciso primero. Entonces, vamos a votar el votar... inciso primero y porque después- pidieron del votar separado. Ya, pero... Votamos el... Entonces... Son solo dos incisos. Entonces, vote primero el inciso que pidió votación separada, que aprueba o rechaza. El segundo. ¿Le parece? Votamos primero lo que se Claro. pidió votación separada, que es el inciso segundo. Sí. Y Ya. después lo vota completo. Entonces, Exactamente. O sea, perdón, hay que votar a favor o en contra. A favor y en Ya, María contra Eugenia. del texto. El que vota a favor, vota porque se mantenga el texto. El que vota en contra, vota porque en contra. Así es, Ya. se rechaza el texto. Ya. votación del inciso segundo del artículo 3. El que vota a favor, porque se mantenga el texto. Señora Cid. Es lo que voté recién, ¿verdad? El voto a favor, lo que viene de trabajo. Sí, el inciso Sí, segundo eso. de la Comisión de Trabajo. Perfecto. Señor Jackson. Señor Lorenzini. Señor Milero. Señor Millao. A favor. Señor Monsalve. Señor Ortiz. A favor. Señor Pérez. Señor Ramírez. A favor. Señor Santana. Señor Chilín. Señora Presidenta, voy a apoyar el gobierno. Voy a apoyar al gobierno y por lo tanto voy a votar a favor y en contra de sus partidarios que le dan vuelta a la espalda. Señor von Mühlenbrock. A favor. Presidente. Voto en contra porque considero que tiene que ser mayor el límite que se pone para el pago de impuestos. En contra. 10 a favor, 3 en contra. Se mantiene entonces el inciso segundo. Ahora todo el artículo, presidente. Presidente, si le parece el resto del artículo. No, no hay unanimidad. Tome la votación, María Eugenia, del inciso primero, que es el resto del artículo, ¿verdad? Todo, porque Todo como el se resto del mantiene todo todo el el resto, artículo. perfecto. En votación todo el resto del artículo 3. Así es. Tome la votación, por favor. Señora Cid. Me perdí un poco, secretaria. Disculpe, pero... Viene, es lo que viene en la Comisión A de ver. Trabajo, Sofía. Gracias, Guillermo, que con las indicaciones y con las votaciones por separado me confundo. A favor, secretaria. Perfecto. El artículo completo, el 3. Señor Jackson. Señor Lorenzini. Señor Melero. Señor Millao. A favor, señorita secretaria. Señor Monsalve.
Señor Ortiz. A favor. Señor Pérez. Me veré obligado a votar a favor de este artículo. Señor Ramírez. A favor. Señor Santana. Señor Chili. Señor von Mühlenbrock. A favor. Presidente. 12 a favor y 1 en contra. Aprobado el artículo 3. Ya, aprobado entonces el artículo 3 y usted nos indica, María Eugenia, que lo que nos corresponde votar ahora, que sería, si no me equivoco... Ahora, a la página, el artículo 9. Voy. Artículo 9. 9. ¿No tiene indicación, presidente? El artículo 9 no tiene indicación. Sí, página 13. Página ya. 13. Si no hay observaciones, ¿lo aprobamos en forma unánime o no? Sí, presidente. No, el eso- artículo 8 no es de competencia de la Comisión de Hacienda, por lo tanto, las indicaciones presentadas no se tienen como tal. Tiene que estar más atento, diputado Melero. Eso lo explicamos al principio. Ya. No. Ya pasó, eso ya pasó. Lo discutimos largamente. Ya, Artículo entonces- 9, lo aprobamos en forma unánime. Hago la consulta. Sí. ¿No están? Sí. Ya, aprobado en forma unánime entonces el artículo 9. ¿Qué nos quedaría? Ya, María ahora Eugenia? la indicación que fue presentada por el Ejecutivo lo que hace es intercalar un artículo 10. En definitiva, repone el artículo 6 original que está en la página 11. Sí, pero es diferente. pero es Este diferente. artículo, no, pues, le voy a dar la razón Pablo, técnica. Sí, María Sí. Eugenia, siga por favor. Sí, el argumento técnico es que este artículo está contenido en el informe presupuestario. Por lo tanto, está reponiendo y está en el informe financiero del proyecto. Esa es la diferencia. Lo que yo entiendo... Pero, presidente, Diputado Guillermo Ramírez, un segundo. Lo que yo entiendo es que Gracias. esta indicación del Ejecutivo es lo que se ha llamado el reintegro o la devolución de los fondos. Esto estaba en el proyecto original, tiene impacto financiero porque evidentemente podemos discutir que aquel trabajador que ya no tiene fondos porque retira va a tener que recibir algún tipo de apoyo del Estado. En mi opinión, más allá de lo que yo opino que esto debe ser rechazado, hay que votarlo en la Comisión de Hacienda, que es la opinión que tiene la Secretaría. ¿Entiendo yo, María Eugenia? Sí, presidente. A diferencia del artículo 8. Ya, pero está bien, Pablo, si estoy explicando el punto de vista. Entonces, tenemos que resolver el punto para votarlo en la última votación que nos queda, si no me equivoco. Y más el artículo final, No, sí. Los plazos el están en 9 el y el artículo 8. 10. ¿El? Y el El 10. 10. Nos quedan dos Es el votaciones último. de trabajo. Sí, tiene la palabra, diputado. Gracias, presidente. Lo que pasa es que no entiendo. Cuando dijimos que el 8, que también tiene efectos monetarios, no se puede porque la comisión de allá no lo mandó para acá. Y este sí se puede. O sea, aquí manda la Secretaría. Y los parlamentarios no mandamos nada. O sea, no tienen ninguna... Si no están, no están. Si están, están todos los que tienen impacto. Pues. Ya, a ver, yo voy a clarificar, antes de dar la palabra a la secretaria, por favor, María Eugenia. Yo voy a clarificar lo que yo planteo como presidente de la comisión, ¿ya? El artículo 8, en mi opinión, no tiene impacto presupuestario financiero directo. El artículo 8 no lo tiene. La cantidad de días que una persona tiene para retirar un fondo que está en una institución privada y que es parte de su ahorro, en mi opinión, no tiene impacto presupuestario directo. Acá, no, financiero, esa parte que es los días de retiro, si son 12 o 15, no tiene impacto presupuestario directo. Esa es mi opinión. Bueno, esa es la opinión que yo tengo, la opinión fue respaldada por la Secretaría, ya lo resolvimos. Ahora, estamos discutiendo otro artículo que en opinión de la Secretaría, por estar contenido en el proyecto original, tiene impacto presupuestario. Si alguien lo quiere objetar, tiene su derecho a hacerlo, lo que corresponde en mi opinión es que lo votemos y cada uno puede ejercer con el voto su manifestación de aprobación o rechazo. Yo estoy por rechazarlo, pero hay que votarlo, en mi opinión. Presidente, María Eugenia. le quiero precisar, no es porque esté en el texto, no es porque esté en el texto original, porque igualmente el 8º estaba en el texto original. Está contenido en el informe financiero, que es diferente. Eso es lo que el diputado Nelsini no ha considerado.
La explicación de la Secretaría, sí, tiene razón en ese aspecto, sí. Y yo le pido entonces que pasemos a votar. Ya, pero presidente, sí, diputado Chilin. sí, lo que pasa es que yo... Diputado Chilin, lo que pasa es que para darle gobernabilidad a la comisión, yo he respetado el criterio de la Secretaría. En este caso, yo hice la consulta y voy a respetar el criterio de la Secretaría y voy a pedirle a María Eugenia que tome en votación esta indicación del Ejecutivo y cada uno con libertad se manifiesta a favor o en contra. María Eugenia. Ya. Señora Cid, la indicación del Ejecutivo que repone el artículo 6º que fue rechazado en la Comisión de Trabajo. Yo voto en contra, secretaria. Señor Jackson. Señor Lorenzini. Perdón. Me pena. Señor Melero. Voy a votar a favor del reintegro, Presidenta, porque me parece de la esencia que lo que se saca con un fin distinto, que es a la pensión por una urgencia, el día que haya mejor situación se pueda reponer para no afectar las pensiones de las personas. Voto a favor. Señor Millado. En contra, señor. Señor Monsalve. Señor Ortiz. En contra. Señor Pérez. A favor. Señor Ramírez. Presidente, los diputados de distintas bancadas sobre este proyecto de ley han dicho que este es un proyecto, una política pública que es una especie de mal necesario, que no nos gustaría estar en esta situación. Algunos dicen que el gobierno no nos dejó otra opción. En mi caso particular, por las razones que ya ha dado suficientes veces, voté en contra de la idea de legislar. Esta indicación es justamente para reducir ese mal menor. Aquellos que se lamentan de tener que votar a favor de este proyecto porque daña las pensiones, este es el artículo, esta es la indicación que hace que ese daño sea lo menor posible. Y por lo tanto, me cuesta entender por qué los parlamentarios de oposición y algunos oficialistas también están votando en contra de esta indicación. Yo la voto a favor, presidente. Señor Santana. En la opción de obligación, en contra. ¿Perdón? En contra, en la opción de obligación del reintegro, en contra. En contra. Ya. Señor Chilin. Señor von Mühlenberg. En contra. Presidente. En contra, secretario. Ya. 1, 2, 3. 3 en contra y 10, no, perdón, 3 a favor y 10 en contra. Rechazada la indicación del Ejecutivo que repone el reintegro de los fondos del segundo retiro. Y 10 en contra. No, el diputado Lorenzini votó y se fue. No votó. 9 entonces. 9. Rechazado entonces por 3 a favor, 9 en contra, para que quede el registro. Y ahora el último artículo, que es el actual artículo 10, que pasa a ser 11. Si le parece, presidente. El último artículo. Sí. El último artículo, aprobado en forma unánime, ¿o no? El artículo 10. Artículo 10, muy bien. Aprobado en forma unánime, despachado el proyecto, diputado o diputada informante. Diputado don José Miguel Ortiz. Diputado José Miguel Ortiz. Es un honor, muy honor va a ser para mí. Ya. Muchas gracias.